Saludos generales, yo soy Manel y esto es Warhammer, bienvenidos de nuevo al viejo mundo. Antes de contaros el ejército que voy a traer hoy, quiero daros las gracias por haber llegado a mis suscriptores. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, los escucháis, me llega vuestro feedback, el cariño. El canal apenas tiene 3 meses y cuando estoy grabando esto ya estamos casi en 1100, así que el canal va súper bien. Tengo muchas cositas preparadas, pero habrá que esperar un poquito, ¿vale? Aunque ya pronto empezarán a llegar a cuentagotas. En lo que nos respecta al día de hoy, vamos a analizar Hombres Lagarto. Es el antepenúltimo ejército que nos queda, como os prometí al principio en el primer vídeo, que aunque solo han pasado 3 meses, lo veo y parece que lo grabé en el Pleistoceno, de lo cutre que es. Pero bueno, ahí empezamos y ya estamos en esta recta final de analizando en profundidad. Quedan los enanos del caos y los condes vampiro, que seguramente lleguen en este orden que os acabo de decir, aunque ya veremos. Pero bueno, en lo que nos acoge el día de hoy, Hombres Lagarto, ¿qué decir de ellos? Pues es una facción emblemática de Warhammer Fantasy. Lleva con nosotros muchísimas ediciones, es una especie de, de mezcla entre los pueblos precolombinos y una raza de hombres lagarto, una especie de Anunnaki, pues una mezcla trasfondística de estas que Game Workshop hacía hace varias décadas, pues salieron los hombres lagarto. Tenemos saurios, tenemos slizones, es una especie de hombres lagarto más pequeñitos, tenemos una cantidad ingente de dinosaurios, tenemos infantería muy buena, caballería bastante buena, unidades voladoras, un montón de monstruos, tenemos de todo. Lo único que no tenemos son máquinas de guerra, ¿vale? No esperéis un ejército que tenga máquinas de guerra. Por el contrario, tenemos unidades que disparan muy bien y que además tenemos unos monstruos que hacen un poco esa función de máquina de guerra, pero eso lo veréis más adelante. Como siempre os he traído listas, esta vez he podido traer una lista de las que vino a la Nacional de Talavera, luego la veréis, ya que hubo un valiente que vino con Bes Lagarto a jugar el Nacional, y también os he traído la lista Renegade, ¿vale? Luego en conclusiones las podéis ver para poder adaptar estos ejércitos un poco legacy, un poco que se han quedado no abandonados, pero sí un poco en, como digo siempre, en segunda división por respecto a estos arcanillones que han salido de los ejércitos principales, que la verdad es que le dan muchísimas opciones tácticas, y estos ejércitos que salieron al principio no han recibido renovación y es verdad que ya se empieza a notar en mesa un poco. Pero personalmente a mí Hombres Lagarto me gusta muchísimo, me parece que es un ejército chulísimo para jugarlo, tienes muchas opciones tácticas, puedes jugar más a la carga, más al aguante, ya lo veréis. Y creo que, bueno, si te gustan los monstruos, yo creo que es el ejército que quizá tiene los monstruos más chulos de todo Warhammer Fantasy. Así que, sin más dilación, vamos a por el vídeo. Ya sabéis cómo va esto, es lento, así que haceros un cafetito, coger un refresco, poneros cómodos si estáis montando, que empezamos, chicos. Al lío. Vale, chicos, vamos con los hombres lagarto. Aquí tenéis una ilustración muy bonita de un saurio, que ahora veréis. Como veis, es esta mezcla, ¿no?, que os he comentado entre el ejército azteca, maya, ¿no?, y una especie de Anunnakis, hombres lagarto con dinosaurios. Bueno, la verdad es que temáticamente es muy chulo y en mesa se ve espectacular porque tiene estos tonos azulados verdes que son espectaculares junto con los bronces. Un ejército precioso. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de pintura, ¿no? Al menos no por el momento. Vamos con la lista de ejército, como hacemos siempre, pero antes quiero explicaros una regla muy importante de los hombres lagarto. Un par de reglas os voy a explicar, ¿vale? Tenemos la regla de sangre fría. Sangre fría tiene prácticamente todo el ejército. Nos permite que cuando hacemos un cheque de miedo, pánico o terror, en vez de tirar los 2 dados normales y quedarnos con los 2, aquí tiramos 3 dados y nos quedamos con los 2 mejores, ¿vale? De forma que es mucho más fácil superar cualquier cheque de miedo, pánico o terror. ¿Qué cambia con sangre fría? Que antiguamente valía para desmoralización. Entonces, claro, los hombres lagarto aguantaban mucho más en mesa, porque perdías de 2 o de 3, tirabas 3 dados, quitabas el grande, era mucho más sencillo aguantar en el combate. Ahora lo han súper nerfeado y lo han dejado solo para miedo, pánico, terror. Es verdad que yo considero que el terror es lo peor, porque el pánico al final, mientras quede la unidad grande, te vas a apartar un poquito del combate, te vas a reformar gratis, o sea que muchas veces es hasta beneficioso. Y el miedo realmente es anecdótico, casi nunca tiene trascendencia, a menos que quieras cargar algo con mucha potencia y falles. Pero el terror sí que es muy duro, porque a veces nos cargan, fallamos el terror y huimos directo. Incluso en una carga y puede que nos pillen y nos maten toda la unidad
antes de luchar. Entonces, el terror es bueno tener sangre fría. Yo muchas veces que pago la regla de veterano solo para poder repetir este chequeo de terror, ¿eh? Pero yo considero que antes, que además era todo, y además de desmoralización, era mucho mejor. Así que podemos decir que sangre fría está un poco nerfeado. Y luego tenemos vasallo arcano, que es una regla que quiero explicar ahora porque es un poco complicada. Solo la tienen 2 unidades de 2 hombres lagarto, pero es un poco para que entendáis cómo funciona. El mago sacerdote Slan es un gran sapo, ¿no? Que es como el gran erudito del ejército, ¿no? La mente, ¿no? Que domina a todos. Entonces mueve muy poco, es un palanquín, bueno, ya lo veremos, ahora lo analizaremos. Pero tiene una regla que se llama vasallo arcano, que la tienen los eslizones, que son como unos maguitos, hombres lagarto pequeños, ¿vale? Que pueden hacer la función de magos de nivel 1 y de nivel 2, y te permite que el sacerdote Slan, esa gran rana lenta que va en un palanquín que apenas se mueve, pueda lanzar hechizos a través de estos minions, ¿vale? Porque os dais una idea. Que también son magos a su vez, pero nos permiten mover estos eslizones por el campo de batalla y disparar a partir de ellos, siempre que estemos a 12 del sacerdote Slan, ¿vale? Así que interesante esta regla, nos permite que el sacerdote Slan, aunque no pueda mover, tenga un poco más de maniobrabilidad sobre la mesa a la hora de lanzar hechizos. Explicadas estas 2 reglas, que yo considero que son las más importantes, las demás apenas es una frase, os las comento mientras vayamos viendo la lista, vamos con las restricciones. Como ocurre con todos los Legacy, son muy duras. ¿Por qué son duras? Primero, porque magos sacerdotes ya solo nos podemos poner uno, independientemente de los puntos que juguemos. Si jugamos una macro de 10.000 contra 10.000, solo puede haber un mago sacerdote ya. Esto es muy duro, ¿vale? Es una restricción durilla. Sobre todo para partidas grandes, no tanto para partidas pequeñas. Y luego, podemos elegir entre un Sario o un Saurio Bejarchipe, que es un poco el comandante guerrero, el que pega, el que queremos, ¿no? Y el sacerdote Slizón. El sacerdote Slizón es un poco el hechicero, ¿no? Que os he contado, ese pequeño hombre lagarto que hace un poco de hechicero cuando no queremos pagar un slan, pues ese es el sacerdote Slizón. Entonces, si jugamos a 1500, solo nos podemos poner uno de estos. Es una restricción muy dura, porque claro, es como, además de restringirnos el slang, que nos permite ponernos un slang, y luego esto, si jugamos a 2000, nos podemos poner 2 Saurio Stirpe, o 1 y 1, pero no podríamos ponernos 2. Es una restricción también durilla. Y luego tenemos los Saurios Escamaduras, que son como los héroes pegones un poquito más flojos, y los jefes de Slizón, que es también otra versión de héroe pegón, pero si este era el mago, este es el pegón, ¿vale? Ya lo veréis. Son un poco, hay como las 2 versiones de Hombre Lagarto. La grande, el saurio, ¿no? El fuerte, el corpulento, y luego el que es un poco más pequeñito, que tiene más movilidad, ¿no? Que dispara cerbatanas o hace magia, tal. Que este es el delicioso. Como ven, las restricciones son bastante jodidas. En tema de básicas, pues bueno, otra restricción también muy jodida. Nos obligan a llevar una unidad de guerreros saurios. Yo esto no lo veo mal per se, pero lo que no entiendo es por qué hay ejércitos que sí que tienen esta obligatoriedad y ejércitos que no. Entonces, si ellos querían, si Game Workshop quería que todos los ejércitos tuvieran al menos una unidad básica que fuera emblemática del ejército, pues que se lo hubieran puesto a todos los ejércitos, no solo a algunos de ellos. En este caso se lo ponen los guerreros saurios, así que estamos obligados a llevar una de ellos. Lo mismo que ocurría con los guerreros Skaven, ¿no os acordáis? Pues ocurre un poco parecido. Luego tenemos hostigadores de Slizón y enjambres de la jungla, perdón, sin limitación, y de 0 a 1 guardia del templo, igual. Independientemente de los puntos que jugamos, solo podemos llevar una unidad de élite de guardia del templo. Entonces es un ejemplo que a 1500, 2000, a un 6 el apaño, como quiera jugar una macro con él, es injugable, porque tanto el mago sacerdote Slan como la unidad de guardia del templo solo nos permiten ponernos una, independientemente de los puntos a los que juguemos. En tema de especiales, pues tenemos limitaciones trasfondísticas de estas que no ocurren siempre, que solo ocurren cuando a Game Workshop le apetece, que es que podemos llevar una unidad de jinetes terradón, una de jinetes rajadáctilos, que son un poco unas unidades voladoras, unas cargan y pegan más y otras disparan, ya lo veréis, sueltan como rocas, pero son unidades de voladoras, hostigadores, un poco como hacen los Pegasos de Bretonia, pero un poco de AliExpress, como digo yo, ¿vale? Pues tenemos ambas opciones, pero nos obliga a llevar un héroe de Slizón, que normalmente lo vamos a querer llevar, ¿vale? O va a ser un sacerdote de Slizón o un jefe de Slizón, lo llevaremos. Pero bueno, ya tenemos esta restricción. Luego, en camaleones de Slizón, Crocio y jinetes de Gélido no tenemos limitación. Los camaleones y los Crocios son un poco malos, la verdad, no os voy a engañar. Los jinetes de Gélidos también, pero no creo que nos queramos poner más de una. Y luego aquí, en Bastiodones, pues tenemos una limitación de 0 a 2. Es decir, jugamos a 2000 puntos, nos podríamos poner hasta 4 Bastiodones. Bueno, yo creo que aquí podrían haber sido un poco más, no sé, un poco más comedidos. Y luego en singulares tenemos de 0 a 1 grupos de cazadores salamandra, grupo de cazadores razordón por cada 1000 puntos, ¿vale? O sea que si jugamos a 2000 nos podemos poner uno de cada o dos de un tipo.
y luego de 0 a un estegadón y troglodón cada 1000 puntos, ¿vale? Nos podemos poner 2, por ejemplo, si jugamos a 2000, que es un poco el estándar. Entonces, como veis, nos permite jugar una lista bastante de dinosaurios, es decir, podemos llevar 4 bastiodones, por ejemplo, y 2 estegadones o 2 troglodones, es decir, nos permite jugar con bastantes dinosaurios, pero luego las restricciones que hay, pues bueno, yo creo que son un poco durillas. Cosa buena que tenemos, pues el mago sacerdote Slan, además de ser general, podemos hacerlo porta de batalla por 25 puntos. Eso está guay porque por 25 puntos más tenemos general y porta en una misma miniatura, con lo bueno y lo malo que conlleva eso. Vale, vamos con el gran general, ¿no? El gran mago sacerdote Slan. El gran mago sacerdote Slan siempre ha sido la miniatura emblemática de Don Pez Lagarto. Si visteis el vídeo en el que analizo todos los ejércitos, ¿os acordáis? Esa rana que iba en un palanquín, que es muy chula, es un hechizo de nivel 4, representa que es como un poco el antiguo aprendiz de la primera civilización que pobló el viejo mundo. Entonces representa que son unos grandes magos, muy inteligentes, con una capacidad mágica sobrehumana, nunca mejor dicho, y como no podía hacer de otra forma, pues aquí lo tenemos. Tenemos acceso a 5 de los saberes que hay, podemos acceder a alta magia, que esto está muy bien, recordad que solo podíamos con los altos elfos acceder a alta magia, creo que ni siquiera los elfos silvanos podían, así que aquí veis, tenemos acceso a alta magia, que esto está muy bien. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene esto, chicos, criatura monstruosa. ¿Por qué es tan malo esto? Primero, porque al ser criatura monstruosa solo tiene un arco frontal. Eso significa que si lanzamos hechizos, solo podemos lanzarlo de su arco frontal. Segundo problema que tiene, que al ser criatura monstruosa no puede ir dentro de una unidad. Esto no es infantería monstruosa ni caballería monstruosa. Así que tiene todo lo malo de recordar el movimiento, el close order, que tiene que ir pivotando para moverse, un rollazo, y además no puede ir dentro de una unidad. El mago sacerdote Slan siempre ha ido dentro de unidades de un palanquín, siempre ha ido junto a una guardia del templo o una de guerrerosaurios que le protegían. Un poco como hacen las profetizas de Bretonia, cuando van con las cuñas, pues parecido. Pues aquí lo han nerfeado, pero le han pegado un nerfeo que creo que se le ha ido de las manos. Porque al hacerlo criatura monstruosa hace que tampoco pueda lanzar hechizos. Por ejemplo, una potenciación no la puede lanzar si no está en el arco frontal. Entonces, o lo pones muy atrás el Slan que vea todo el ejército, tampoco puedes bufar a tu ejército. Entonces yo creo que por ahí muy mal. Tampoco tiene ningún bufo muy bueno, exceptuando el escudo de los ancestrales, que no es la salvación de 5 más especial, que esto está bien, pero claro, es una mini con resistencia 4 y 5 heridas. HA2, es decir, cuando nos lo traen, nos lo matan. Esto tenerlo en cuenta. Y es muy probable que a disparos también nos lo maten. Son 285 puntos y tampoco es que tenga unas reglas que digas, madre mía. Si además le hacemos porta, que son 25 puntos más, esto se nos va a un montón de puntos. Tenemos la única regla interesante que tiene es volar, ¿vale? Que mueve 8, es decir, podemos volar un poco, no tenemos que ir con el movimiento de 2. Pero si quitamos esta regla, lo único que tenemos además es la disciplina de los ancestrales. Esto es un todo. Los ancestrales son esta civilización antigua que no existe en el trasfondo ya, en la actualidad, pero que representa que tiene algunas capacidades que exceden lo común de los mortales. Estas disciplinas os las voy a enseñar, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a ellas, las tengo aquí. Vale, las tenemos aquí, las disciplinas, chicos. Os he señalado un poco las que más me gustan a mí. Tenemos estado superior de conciencia, que 60 puntazos, chicos, esto es una animalada, nos hace etéreo. Etéreo está muy chulo, pero son 60 puntos. Si les van llevaría casi 300 y encima le metemos el estado superior de conciencia, va a 360 y al final no deja de ser un mago de nivel 4. ¿A poco le pongamos algún objeto mágico? Pues no sé, 400 puntos por un hechicero que tampoco hace mucha más magia con el hechicero normal de nivel 4, pues ya veis que esto es carísimo. Tenemos meditación apaciguadora que está bien, pero también son 50 puntos. Y es que nos permite repetir un dado de dispersión, es decir, tiramos 3 y cogemos los dos más grandes, y además aumenta su alcance de dispersión a 3 pulgadas. Si podríamos dispersar hasta 27. Si queremos un antimago, pues el Slan con esta disciplina es bueno, pero también son 50 puntos. Y luego tenemos alma de piedra, que está muy bien porque nos permite que cuando saquemos una disfunción podamos mover +1 o -1. Es la más barata, 10 puntos, y nos puede salvar de tirar un vórtice encima de nuestra unidad. Así que, bueno, nuestra unidad no, porque no puede ir en una unidad, pero un vórtice grande que afecta a unidades cercanas, ¿vale, chicos? Pues bueno, estas son un poco las que yo veo más chulas. Tenemos otras, podemos pagarle regeneración de 5. Dices, hostia, con especial de 5 más, regeneración de 5 más, esto es muy defensivo. Pues no sé si es muy defensivo, chicos, pero ya habéis visto los stats que tiene. Quiero decir, ¿realmente le pagaríais a esto si no pudiera ir dentro de una unidad? ¿Le pagaríais tener 2 salvaciones de 5 más, regeneración y especial de 5 más? No sé. Cualquier cosa que nos lo todavía nos lo mata. Esto nos traban cualquier cosa, nos ganan el combate. No esperéis que sean desmoralizables, esto huye. Entonces, a poco que perdamos el combate,
Así que al no poder ir dentro de una unidad, yo creo que pierde todas las gracias malas sacerdotes. Luego veréis en las listas que esto se nota. Yo creo que aquí fue una gran cagada de Green Workshop. Yo creo que ya lo hubieran arreglado si las Sega, si tuvieran actualizaciones periódicas, pero como no tienen, pues así sigue desde hace un año y medio. Así que el Slan, sintiéndolo mucho, está fatal. Vamos con los héroes saurios. Recordad, los saurios eran los hombres lagartos más fuertes. Aquí tenemos dos opciones buenas. Tanto el que pega, o sea, el comandante como el héroe, ¿vale? La versión fuerte y la versión un poco más inferior. Los dos están muy bien. Son 5-5 los dos. Solo cambia en que el comandante tiene un ataquillo más y una vida más, 5 ataques y HA 6. Ese está muy bien, es muy bueno. Eso es liderazgo 8, ¿vale? Es un poquito pobre. El Slan tenía 9. Yo creo que este liderazgo 8 es un poco pobre para un comandante saurio. Viene podemos equiparlo con lanza de caballería si lo llevamos montado, arma 2 manos, arma de mano adicional, ¿vale? Escudo, todas las opciones. Tenemos carga devastadora, recordar, esto es que si hacemos un movimiento de 3 ganamos un ataque extra cuando cargamos, así que esto se nos puede ir fácilmente a 6 ataques, que no está nada mal, ¿eh? Con fuerza 5 si le pagamos lanza de caballería se nos puede con fuerza 7. 6 ataques de fuerza 7 no está nada mal para un comandante. Y tenemos filos de obsidiana, que lo que hace es que tenemos 1 de AP, ¿vale? Extra. Muy bien los dos, estos están chulos. Como veis, si el Slan era un poco pues los saurios están muy bien. Y luego tenemos los héroes de Slizones, esta versión más pequeñita, ¿no? De los hombres lagarto. Tenemos el chamán, que es el mago, y tenemos el jefe de Slizón. ¿Qué problema tiene el mago? Pues el mago, el chamán Slizón, solo puede ser hechicero de nivel 2. Eso significa que si no nos ponemos Slan, lo máximo que podemos tener es un hechicero de nivel 2. Tengo que decir una cosa, tal y como está el meta ahora, que han desfigado la magia, yo creo que ni tan mal. Porque cuando nos enfrentamos a magos de nivel 4, antes del cambio de reglas en el 1.5, era prácticamente imposible que hiciéramos magia con un mago de nivel 1 o 2. Esto ha cambiado. Ahora, con un mago de nivel 2 frente a un mago de nivel 4, la única diferencia es un puntito. Y teniendo en cuenta que el mago que dispersa tiene que superar nuestra tirada, tenemos prácticamente las mismas probabilidades de lanzar un hechizo que nos lo dispersen. Es decir, un mago de nivel 1 tiene tantas probabilidades de lanzar un hechizo como un mago de nivel 4 de dispersarlo. Así, como veis, la magia ha cambiado especialmente. Así que los maguitos de nivel 1 y 2 se empiezan a ver otra vez en el meta. Y yo me alegro, la verdad. Aunque tengo que decir que yo creo que el darse la magia, quizá algún día hago analizar un vídeo hablando de esto, algún blog, analizando algunas reglas y algunas cosas que me estoy encontrando en las mesas. Y es que yo creo que la magia se han pasado. Han pegado un nerf que cuesta bastante ver tanta. Es verdad que antes se veía mucha magia, pero yo creo que ahora se ve muy poca. Yo creo que empezamos a ver listas con prácticamente muy poca o ninguna magia. Ya me lo diréis. El jefe Slizón, el guerrero está muy bien, es muy barato, como veis, vale 45 puntos, lo podemos equipar con lanza de caballería, o sea que con fuerza 4 montado va con fuerza 6. Lo podemos equipar en algunas monturas voladoras, yo creo que puede estar bien encajarlo por ahí. Y si no, siempre tenéis la opción del chamán Slizón, que es un mago confiable, es un mago súper barato, que tiene acceso a magia de batalla y elementalismo, que son, si no las más usadas, las que mejor funcionan. Incluso podemos hacerlo ilusionista si queremos parar algún hechicero enemigo o queremos usarlo con Doppelganger. Pero seguramente lo queremos llevar a un estegadón y ahí ya veremos. Luego vamos a los monstruos. Todos estos, casi todos los héroes pueden ir montados en dinosaurios. Ahora los veremos, los dinosaurios. Pero bueno, para que os hagáis una idea, tenemos el jefe Slizón, eso es liderazgo muy bajo, ¿vale? O sea, si no vais a llegar a un Slan, tenéis que llevar un saurio vieja estirpe para el liderazgo 8, ¿vale? Esto es obligatorio, porque los Slizones tienen muy poco liderazgo, ¿vale? Tenéis la opción del mago nivel 1-2, el jefe Slizón. Son un poco... ¿Os acordáis de los goblins de los orcos, no? Esos orcos que pegaban, que eran duros, tal. Y la versión del goblin, pues es un poco el sucedáneo, ¿no? Un poco de hombres lagarto, un poco... Es paralelo, ¿no? Funciona un poco parecido para que os hagáis una idea esos neófitos de los hombres lagarto. Tenemos la regla del sacerdote Slizón, tiene la regla vasallo arcano. Recordaros, le he explicado que el mago sacerdote Slan podría lanzar hechizos a través de él. Pues es esta la regla. Y tenemos las reglas típicas, ¿vale? Saber de luz, que es el saber de los hombres lagarto, que tienen los hechizos que no valen para nada, la verdad. Sangre fría, que está nerfeada. Y anfibio, que nos permite movernos por terreno acuático como si fuera terreno libre, ¿vale? Los dos están muy bien también, la verdad. Lo que pasa es que, claro, es difícil que hagan daño. Si queremos jugar un poco más defensivo, seguramente tiraríamos más de chamanas Slizón. Si queremos ir un poco más ofensivo, yo me tiraría por saurios. Es un poco mi consejillo.
En tema de monturas, pues el saurio se puede ir en un gélido. El gélido ya lo hemos visto en otros vídeos, ¿acordáis del de Fuegoscuros? Es el dinosaurio pequeñito, está muy bien. Es una caballería buena que tiene los ataques del gélido de abajo, está muy bien, pero ahí tiene estupidez, así que hay con cuidado con eso. Si queremos llevar una caballería pesada, pues tenemos la opción del gélido. Y si queremos llevarlo en un Tyrannosaurus Rex, tenemos el carnosaurio. A mí el carnosaurio es la mini que más me gusta. Me parece que es brutal, pega muchísimo. Yo creo que si jugáis hombres lagarto, yo empezaría comprándome un carnosaurio. No es la mejor mini del juego, eso está claro. Pero pega como un demonio. Luego lo veréis. Así que yo os animo mucho a que os hagáis un sabio vieja estirpe en un carnosaurio y empecéis por ahí el ejército. Luego el chamán eslizón puede ir en un estegadón pellejo duro. El estegadón es un poco un triceratops, ¿vale? Para que os digáis, el carnosaurio es el Tyrannosaurus Rex, pues el estegadón es un triceratops. Es un poco más defensivo, no pega tanto como el carnosaurio, pero aguanta un poquito más. Y luego el jefe eslizón, recordar ese, el héroe, ¿no? Pegón, puede ir en un terradón, en un rajadáctilo, que son una especie de animales voladores. ¿Os acordáis en Avatar? Esas criaturas que se subían los de Avatar y las cabalgaban, pues es un poco lo que son los terradones y los rajadáctilos. Y luego tenemos el estegado, que es el que os he dicho que es un triceratops. ¿Vale? El pellejo duro es un poco, tiene una opción mágica y el estegadón es más para combate. Aquí tenéis las monturas, no me detengo porque luego hay unidades que las llevan, así que luego las explicamos con más detenimiento. Vamos con las unidades básicas. Recordad, la Guardia del Templo es la élite, es la infantería de élite, y luego tenemos los guerreros saurios, que están muy bien, pero es la infantería básica, ¿vale? La más estándar, más barata. Ambas cumplen el rol de unidad básica, pero la Guardia del Templo solo nos podemos poner una en el ejército. ¿Cuál es el problema? Que es que va en 16 puntos, tampoco es barato, tampoco pensé, nos obliga, solo nos permiten ponernos uno porque son muy, muy, muy buenas. Pues no, son buenas, pero tampoco es lo mejor del mundo. Aunque están bien, tengo que decirlo. Salvan, tenemos alabarda, armas de mano, armadura pesada y escudo. Es decir, si usamos arma de mano y escudo con las nuevas reglas del 1.5, salvaríamos a 4 más contra disparos, 3 o más cuerpo a cuerpo. Si usamos alabarda, salvaríamos a 4 más. Ya viene full equipada, ¿vale? No hay que comprarle nada y podemos pagarle un estandarte mágico hasta 100 puntos. Cosas chulas que tienen. Tienen la regla de guardianes. Guardianes es que os he dicho al principio del vídeo que el Slan antiguamente iba en un palanquín dentro de la unidad, un poco como la profetisa de Bretonia. Aquí no ocurre eso. Aquí lo tenemos que llevar al lado y si lo llevamos a 3 pulgadas de una unidad de guardia del templo, cuando nos hacen un disparo al Slan lo podemos pasar a la guardia del templo para que reciba. Y entonces me diréis, bueno, si lo llevamos al lado de los guardias de la unidad de guardia del templo y le ponemos la regeneración y la especial, es difícil matar a disparos o prácticamente imposible, cierto. Pero el problema no es los disparos, el problema es que nos cargan. El problema del slam es que alguna unidad voladora nos pegase, nos carguen al slam y nos lo maten. En el segundo turno nos quedamos sin magos en general, sin porta de batalla y esto es un drama. Ese es el problema, no tanto contra los disparos enemigos. ¿Qué decide la Guardia del Templo? Es muy buena infantería, tal y como está el meta ahora en el 1.5, que necesitamos unidades básicas para capturar objetivos. Creo que la Guardia del Templo cumple esa función estupendamente. Tenemos HA4, que no está mal, no es muy élite, pero está bien. Ya la mayoría de unidades nos van a impactar a 4, la élite sí que nos impactará a 3 y nosotros no iremos a más de 4. Fuerza 4, resistencia 4. Si vamos con alabarda, fuerza 5. Si preferimos arma en mano y escudo y salvar a 3 o más cuerpo a cuerpo, fuerza 4. Muy bien. Resistencia 4, confiable, como un enano, y 2 ataques cada uno. Así que una unidad un poco un frontal de 6, ¿no? Imaginaos 12 saurios. 6, 6, 6, ¿no? Que nos carguen. Podemos pegar el primer turno con 2 filas que serían. La fila de delante haría todos sus ataques, que serían 2, y la fila de atrás haría un ataque cada uno. Estaríamos hablando de 18 ataques, que no está nada mal, con HA4 y fuerza 5 si fuéramos con alabarda. O sea que cuidadito la guardia del templo, que es bastante muy buena unidad. Así que espero que se vea mucho más. Y llevamos todas las reglas chulas de infantería, que es muro de escudo tozudo, para hacer ese primer turno que nos carga algo muy fuerte, que nos quita filas y nos desmorona. Gastamos ambas reglas y nos tiramos 2 pulgaditas para actuar solo. Así que por ahí, súper bien. Una infantería muy buena. También tenemos los guerreros saurios, que es la versión un poquito más low de lo que os he explicado anteriormente, pero tampoco mucho. Lo primero que nos ahorramos son 2 puntos, así que os imagináis que no va a cambiar mucho. No tenemos alabado, así que no podemos pasar de fuerza 4. En tema defensivo salvamos igual.
El problema es que tenemos HA3, entonces seguramente nos impacten a 3, nos van a entrar mucho más impactos que con la guardia del templo, pero vamos a salvar a 3 o más, así que ahí vamos a filtrar bastante. Podemos equiparlo con lanzas si queremos tener una fila extra para golpear por un puntito más. Ahí la tenéis la opción, no es mala. Y luego podemos pagarle la regla de muro de escudo por un puntito, ¿vale? Cada uno se nos va a 15 puntos. Como veis, la infantería de Reosaurios es un no está mal, tampoco es nada del otro mundo. Con HA3 yo creo que está ahí, mediocre, en la media. Y la Guardia del Templo, que es una buena unidad, ¿vale? Así que si queréis jugar con infantería resistente, yo creo que ambas cumplen su función bien. Un poco caras para mi gusto, teniendo en cuenta que, no sé, que no tenemos muchas más opciones de infanterías de élite, ¿vale? Yo creo que una reducción de puntos iría estupendamente. Tema eslizones. Tenemos los hostigadores eslizones. Es infantería regular, ¿vale? Se llaman hostigadores porque tienen la regla de hostigadores, ¿vale? Pero al final, pues bueno, tenemos sangre fría, que es las picantes, tenemos mover a través de cobertura, así que todo el terreno lo tratamos como terreno abierto. Y tenemos ataques envenenados solo con jabalina. Aunque aquí hay trampa, ¿vale? Porque jabalina y escudos ya nos viene de base, ¿vale? Hay trampa porque aquí nos pone jabalina y escudos gratis. Eso significa que si usamos jabalina y escudo, con piel dura, que es una ligera, y el escudo, ya podríamos, y arma de mano, podríamos salvar incluso a 4 más a combate, que no está mal, ¿vale? Salvar a 4 más de armadura con unos hostigadores de tizones, ni tan mal. Pero tenemos la opción de cerbatana. Si le pagamos cerbatana, ya no tenemos jabalina y escudo. Pero las cerbatanas, aunque aquí os ponga que solo tienen ataques envenenados, la jabalina es mentira, porque las cerbatanas todos tienen ataques envenenados. Así que por un puntito más, que en la mayoría de casos lo vamos a pagar, en vez de 5 vamos a pagar los 6 puntitos, pues por 6 puntitos tenemos una unidad con HP3, es decir, en la media. Fuerzas de resistencia, eso sí, o sea, como nos pillen se nos destrozan la unidad. Pero tenemos un movimiento 6, que pasó una infantería es muchísimo, chicos. Movimiento 6. Tenemos iniciativa 4, esto está estupendo. Y tenemos cerbatanas, que es que podemos hacer disparos múltiples 2. Y me parece que tiene mover y disparar y disparo rápido, o sea que podríamos mover 6 y disparar sin ningún tipo de problema, o sea, chulísimo. Así que esta es la típica unidad para disparar y empezar a ir hacia atrás, ¿vale? Mover 6 hacia atrás cada turno y ir disparando hasta que nos quedemos sin mapa. Así que si queréis una unidad barata con ataques envenenados que funciona muy bien con cerbatanas, pues bueno. Yo un par de unidades de hostigadores y cristales las recomiendo, chicos, 2 o 3 unidades ponerles. Tener en cuenta 2 cosas. Una, que ocupan 25 por 25, así que la mesa es la que es. Ir con cuidado, si los colocáis mal, recordar que si pierden la coherencia se os van los hostigadores, mucho cuidadito con eso. Y luego también tenéis otro problema, y es que tenéis un problema, yo creo que un poco fastidiado, y es que tenéis HA2 y resistencia 2, así que cualquier cosa que nos trabe, nos gana de combate, ¿vale? Así que como os lo traben, ya os podéis despedir de esta unidad. Aunque bueno, con lo baratos que son, pues bueno, podéis usarlo para lo que queréis, para molestar, para disparar. Otra cosa que nos han nerfeado el veneno, recordad, ya no hiera automático, así que ahora tenemos un +2 para herir. Igualmente yo creo que con la cantidad de disparos que vamos a hacer, van a entrar suficientes venenos. Y luego tenemos el Lizones Camaleón, que es un poco la versión, en teoría, es la idea de que sea una unidad un poco mejorada, ¿no? Igual que, si os acordáis de otra gente, tenemos la opción, ¿os acordáis en los scavens que teníamos la unidad de, se me ha ido de la mente, tenemos la unidad que hacía no me vienen, bueno, teníamos 2 unidades que funcionaban igual, tenemos una de hostigadores que era básica y luego tenemos la otra que era un poco mejor que la que tenía ataques envenenados. Pues aquí ocurre un poco parecido. Tenemos los hostigadores de ediciones que cumplen función de básica y los ediciones camaleón que pasan a ser un poco la élite. Como veis, las únicas reglas diferentes que tienen, aquí tenéis la cerbatana, ¿vale? Tiene ataques envenenados y disparos múltiples 2, ¿vale? Lo que os he dicho, pero tenéis la regla de evasivo, que es que antes de que nos disparen nos permite hacer un movimiento. Esto nos permitiría apartarnos para que no nos den disparos o algo así. Se salva más a disparo y tenemos la regla explorador ya, que no tenemos que pagarla. Pero yo creo que 11 puntos es excesivamente caro. También pagamos un puntito más de HP, esto es importante. Entonces, os recomiendo la unidad de Lizones Camaleón. Pues a menos que os apetezca tener una unidad, yo os recomiendo que uséis hostigadores de Lizones. Van en la mitad y la única diferencia que es que disparan con un +1 los Lizones Camaleón. Porque la de evasivo está bien, pero siendo ya hostigadores ya es muy difícil que os quieran disparar, la verdad. Así que la mayoría de veces van a intentar trabaros con algo rápido para que no podáis huir y disparar y os traben y os ganen el combate y perdáis y os quedéis sin unidad.
Así que yo creo que la regla de evasivo no le vais a sacar mucho partido, a menos que os enfrentéis a unos elfosilvanos, por ejemplo, que por ahí sí que podéis rascar. Entonces, a menos que os enfrentéis a elfosilvanos o a ejércitos con una build line muy dispersa, no os recomiendo para nada eslizones camaleón, son muy caros. Y tenéis los hostigadores eslizones que funcionan igual de bien, la verdad. Ahora ya pasamos a la infantería. Tenemos una infantería monstruosa también, es que tenemos de todo en este ejército. Los Croxigors, todos habéis visto, son son una especie de más grandes todavía que los saurios. Son una especie entre hombre lagarto y ogro, ¿vale? Una mezcla así parecida. Antiguamente eran buenos, pero actualmente yo considero que están bastante mal. Primero, valen 49 puntos. Tenemos arma a 2 manos, o sea que pegamos con fuerza 7, esto está muy bien, pegan muchísimo. Pero tenemos solo armadura pesada de 5 más, así que cualquier cosa que nos quite un poquito de armadura, nos quedamos sin nada. Por ejemplo, una caballería que nos cargue, con el AP de -2, un arma a 2 manos, nos quedamos sin armadura y esto muere. Tenemos resistencia a 4, como ocurría con los ogros. Entonces, a disparos, unas ballestas ya nos llenan a cuartos. O sea, vamos a 5 más, así que esto a disparos nos lo comen. Además, tenemos HA3, así que también nos van a impactar la mayoría de unidades un poco decentes a 3. Y nosotros vamos a ir a cuartos. Así que imaginaos que aquí más de 3 o 4 nos vais a poner de Croxigors. Imaginaos una unidad de 4, ya somos muy generosos. Estaríamos hablando de que llevamos campeón también. O tiramos la casa por la ventana, 200 y pico puntos de unidad. 200 y pico puntos de unidad para tirar 13 ataques que van a impactar a 4, de los cuales te van a entrar 6 o 7. Luego sí que vas a ir a 2, pero te entran 4 o 5 heridas. Que no está mal, pero es que como nos carguen a nosotros, nos van a hacer más de 5 heridas, porque con cualquier unidad un poco con cara y ojo nos van a meter 6 o 7 heridas fácil. Vamos a perder un montón de ataques, pegamos con arma a 2 manos, por lo que la mayoría de veces vamos a pegar último. Así que yo creo que por ahí fallan un poquito. Tienen la regla esta pantalla de hostigadores, que si delante llevamos unos hostigadores deslizones, podemos movernos otra vez de ellos y demás, que esto está chulo. Porque antiguamente los Crucifers y los deslizones iban conjuntos en la misma unidad, que era muy chulo. Llevabas varios deslizones y varios Crucifers. Entonces, cuando te pegaban, matabas deslizones y luego devolvías tú con los Crucifers, que eso estaba chulo. Ahora han intentado recrear un poco esa regla, adaptándola a las nuevas reglas de The Old World, y les ha salido fatal. ¿Vale? O sea, no se ven no se ven Crucifers prácticamente nada, ¿vale? Aunque ya os digo que la mini es muy bonita. Y una unidad de 3, pues bueno, si os apetece y la tenéis, pues ponerosla. Pero protegerla con los tiradores delante y bueno, intentar que nos carguen. Tenemos enjambres de la jungla. Ya siempre he dicho que los enjambres no me disgustan en esta edición, porque tenemos un desmovilizable que puede parar algo, pero es que tenemos resistencia a 2, chicos. ¿Vale? Y H a 3. O sea, todo nos va a impactar a 3 y nos van a herir a 2 o a 3. Entonces estas 5 heridas van a durar lo que duren. Os ponéis os ponéis, yo que sé, 4 o 5 enjambres para clavar un turno 2, o esto no va a durar nada, ¿vale? Tenemos ataque envenenado, eso está guay, o sea que a 6 podemos hacer algo de daño y poco más, ¿vale? Si os gustan los enjambres, pues bueno, poneros, pero por 40 puntos, no sé. Prefiero usar hostigador, prefiero usar los eslizones, la verdad, que cumplen la misma función y son más baratos. Vale, vamos con, os he dicho al principio del vídeo, ¿os acordáis que os he dicho que no teníamos máquinas de guerra, pero teníamos unos pequeños monstruos que cumplían esa función? Pues hemos llegado. Tenemos los grupos de cazadores salamandras y los grupos de cazadores razordón. Unos funcionan como un lanzallamas, que son estos, los cazadores salamandra. Para que os explico una idea, son eslizones, estos saurios pequeñitos que van con una especie de monstruo que dispara, ¿vale? Esto es un poco la idea. Funciona un poco como una máquina de guerra y su dotación, pero en versión reptil, ¿no? Que es muy chulo. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos los problemas de siempre con estas cositas. Tenemos que son máquinas de guerra sin serlo, ya que esto en cuanto nos carguen se nos va. Y luego tenemos la opción de arma de aliento. No tira como un lanzallamas. El lanzallamas tú pones una distancia, luego tiras el dado y a partir de ahí tiras el aliento, por lo que es más fácil pillar. En este caso solo tenemos la regla de arma de aliento. Eso significa que solo lo podemos usar cuando ya esté prácticamente encima nuestro. Así que por ahí, pues bueno, es un poquillo malo, porque claro, nosotros solo lo vamos a poder usar un turno. Sí lo podemos usar, ¿vale? Porque esto es bastante fácil que nos carguen y hasta luego, Lucas, ¿vale? Así que los grupos de salamandra son malos, así chicos, así que no os recomiendo nada. Luego tenemos los razordón, que tampoco es que sean mucho mejores, pero si esta era la versión lanzallamas, esta es la versión cañón órgano, cañón de salvas, pero también es versión un poco low cost, ¿vale? Es malilla también. Tenemos la opción de la zarpúa, y es que hacemos disparos múltiples, un dado de 3. Podemos llevar varios, ¿no? La idea es llevar, pero igual es una puta cada uno. O sea, a lo mejor ponemos una unidad con 2.
¿vale? Pues tiramos 2 dados de 3. Tenemos mover y disparar y disparos múltiples, o sea que podríamos mover 12 y disparar, que eso está chulo. O 6 hacia atrás y disparar. Tenemos alcance 18, así que esta unidad hay que usarla bastante, un poco para esconderla y protegerla, que no nos la claven. Y, pues bueno, si vamos 2 unidades, podemos hacer 2 de 3 impactos de fuerza 4 con -1 AP. Como veis, es un disparo ridículo, merece, no vais a hacer nada, o vais a retirarle una miniatura. ¿Vale? Como veis, ambas opciones, según mi punto de vista, pero bueno, yo creo que mi punto de vista y el de la comunidad en general, son ambas malas, ¿vale? Esta quizá un poco mejor, si os ponéis varios, ¿vale? Si os ponéis, no sé, 3 y conseguir meter 3 armas de aliento ese turno, y bueno, con fuerza 4, pues a una infantería con resistencia 3 podéis hacerle un estrago, pero mirad, son 225 puntos. Es que hay opciones mejores, no os vais a gastar en 2 o 3 salamandras los puntos que valen. Yo creo que esto, si valiera la mitad, se usaría. Imaginaos lo mal que la veo. Y luego no aguanta nada, ¿vale? En cuanto nos carguen, la perdemos. Así que estas son las 2 máquinas de guerra que no os recomiendo para nada. Vamos con los jinetes de Gélido. Los gélidos tenemos esta sensación de amor-odio, ¿no? Tú hablas con la comunidad, yo hablo con compañeros, con amigos, hay gente que le encantan y gente que lo odian. A mí me encantan, yo estoy en el grupo que me encantan. Me encantan porque es una montura que tiene fuerza 4 y tiene 2 ataques. Así que es una montura que hace daño, que eso siempre se agradece. Porque a veces crees con una cuña de bretonia enorme, los caballos tiras, pero sabes que con mucho harás 0 o una baja. Con los gélidos no, con los gélidos cargas con un frontal de 6 y le metes 12 ataques con fuerza 4. Cuidado, que es fácil que caigan 3 o 4 o 5 infanterías. Así que por ahí me gustan mucho. ¿Qué problema tiene? Pues acostumbran a ser caros y también tienen otro problema, y es la estupidez. La estupidez, recordad, tenemos que hacer un chequeo liado y si fallamos, pues somos estúpidos, tenemos que mover hacia adelante, es un rollo enorme. Así que ya no podemos lanzar magia ni nada, ni podemos capturar objetivos, así que fatal de los fatales. Así que mucho cuidado con la estupidez. Si sois capaces de jugar con ella y arriesgaros, cosa que os recomiendo porque a mí me encantan, pues ponéroslo porque es una caballería muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque arriba tenemos saurios, chicos. Tenemos saurios, pero no tenemos saurios cualquiera, tenemos jinetes de Gélido, que son guardias del templo. Como veis, tienen los perfiles de la guardia del templo, que es de infantería élite, así que 2 ataques cada uno, con fuerza 4, resistencia 4 y HA 4. Le podemos pagar lanzas de caballería, que lo vamos a hacer, así que son una unidad que cada jinete de arriba te hace 2 ataques con fuerza 6, con lanza, y cada gélido de abajo te hace 2 ataques con fuerza 6, con fuerza 4 también. Tenemos HA4, así que el jinete gélido va a ir a 4 otra mayoría de veces, a preses contra básicas. Podemos pagarle la regla de Diriel, que lo vamos a hacer por 2 puntos cada uno, aunque se nos vaya a 36. Si nos ponemos una unidad de gélidos, vamos a pagarle Diriel para poder cambiar el frontal, poder hacer cargas en sitios donde no cupiéramos. Pues bueno, os la recomiendo encarecidamente que le pagáis Diriel o lo que entrenados, ¿vale? La misma regla. Estamos acostumbrados en inglés, pero hay que empezar a cambiar ya al castellano, ¿no? Entrenados. Tenemos filos de obsidiana, -1 AP con armas de mano, muy bien. Y luego salvación, pues bueno, salvamos a 3 o más, como cualquier caballería pesada del juego, ¿vale? Está súper bien. Eso sí, nos obligan a llevar 5 mínimo. Pero bueno, yo creo que un frontal de 6 lo veo, la verdad, chicos. Así que si os gustan los gélidos, os gusta la caballería pesada, tenéis esta opción. Pensar que no tenemos carros. Tenemos monstruos que cumplen esa función, ya lo veréis. Pero si queréis una caballería que cargue y que pegue fuerte, pues tenéis los gélidos. A mí me gusta mucho, la recomiendo. Salvan bien, no salvan a 2 o más, esto no es élite, pero yo creo que es una caballería que está bastante bien. ¿Qué problema tienen? Pues ocurre lo mismo que ocurrían con los gélidos de los elfos oscuros. En esta edición, Game Workshop ha considerado que no tienen que tener contracarga. Así que o cargamos nosotros o si nos cargan estamos fritos. ¿Vale? Así que mucho cuidado con tanto la unidad de gélidos de los hombres lagarto como la de los elfos oscuros. No tenemos contracarga. Vale, ¿os acordáis antes que os he dicho que teníamos 2 unidades de pajaritos que volaban? Un poco como la versión low cost de los Pegasos de Bretonia. Pues tenemos 2. Tenemos los jinetes de Terradón y los jinetes de Rajadáctilo. Los jinetes de Terradón, su idea es un poco... A ver, ¿cómo os lo explico? Tenemos la regla de... A ver, que no me confunda. Sí, no me confundo. Los jinetes de Terradón es una unidad que suelta... Tenemos aquí la regla, boleadoras ígneas. Dije, pues podemos cambiar sus jabalías por boleadoras ígneas. Tiene alcance 6, fuerza +1, ¿vale? Que no está nada mal. Ataque frenado, mover y disparar rápido. Si podríamos perfectamente volar 20 y disparar.
un poco como el girocóptero, el Scout, ¿no? El girocóptero, el flojito que le han puesto a enanos en el Arcane Journal, pues bueno, es un poco esta función, ¿no? Movemos 20, disparamos y además, bueno, no es tan mal. Tenemos la regla soltar rocas, que es que una vez por partida podemos sobrevolar una unidad, soltarle rocas y hacemos, no sé si es un dado de 6 impactos de fuerza de 4 o algo así. Os lo digo ahora, lo miramos. Nos vamos un poquito aquí, soltar rocas. ¿Vale? ¿Ves? Completar un momento, hacemos un dado de 3 impactos de fuerza 4 con la PDM anecdótico, ¿vale, chicos? Hacemos uno o ninguno. ¿Vale? No esperemos aquí la panacea. Así que soltar rocas, pero bueno, es gracioso. Si vais a jugar con un ejército, de esto tenéis que tener claro qué tipo de ejército vais a jugar con Hombre Lagarto. Si vais a jugar a un ejército hacia la carga, hacia adelante, yo esto no os lo recomiendo. Si vais a jugar con un ejército hibiri, en plan con muchos deslizones, unidades que corran y disparen, con ese tipo de ejército, más elfo silvano, pues entonces sí que os lo recomiendo, porque no os lo van a brincar, mueven mucho, podéis ir tirándole goleadoras ígneas que no hacen mucho daño, pero bueno, fuerza +1, pues bueno, ya tenemos fuerza 4, ¿vale? Podemos, si llevamos 3, pues bueno, podemos hacer, yo qué sé, 2 o 3 heridas, más luego soltar rocas cada uno, pues bueno, cada aterrador suelta sus rocas, así que si llevamos 3, soltaríamos 3 dados de 3 rocas, pues bueno, por ahí lo tenéis, ¿vale? Yo considero que a mí no me gusta mucho, son 32 puntos, son caras. Si queréis jugar con un ejército que sea totalmente escaramuzador y tal, y jugar ese tipo de juego, que a mí tampoco me enamora, pues bueno, tenéis esta opción, ¿vale? Jinetes de Terrador. Recordad que podemos llevar el eslizón, el jefe eslizón, con esta montura, ¿vale? Podríamos llevar el jefe eslizón dentro de esta unidad para dar un poco de punch. Aunque tengo que decir que si vais a querer una unidad voladora, tenemos la opción del jinete de Rajadáctilo, que este es más parecido al Pegaso. No es como el Pegaso de Bretonia, que sabéis que está más roto que la leche. No es tan bueno, pero bien llevado yo creo que puede estar bastante bien. ¿Qué tiene de bueno? Pues bueno, primero, el jinete de Rajadáctilo lleva lanza de caballería, ¿vale? Aquí iba con armas de mano y jabalina, porque su idea era hostigar al enemigo. Aquí no, aquí nuestra idea es pegar. Entonces tenemos lanza de caballería, así que el jinete va con fuerza 5 cuando carga, que no está mal. Problemas, tenemos armadura ligera y escudo. Así que el jinete de arriba va a salvar con armadura ligera y escudo, a 5 más nada más, porque vamos a usar lanza de caballería. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso, salvamos bastante mal. Estos no son Pegasos que salvan a 3 o más, salvan a 5 más. Dicho de cual, tenemos pellejo duro, ¿vale? O sea que salvaríamos a 4 más, porque nos da 1 extra, sería como una barda. Y tenemos carga furiosa, solo el rajadáctilo, la regla de impetuosos y furia batracia. Son muchas reglas, pero os las voy a resumir para que os quede bien en la cabeza. El jinete de arriba tiene un ataque, el campeón 2, de fuerza 3 con lanza de caballería. Es decir, si vamos a una unidad de 3, que estaremos a una de 120 puntos, no es el campeón tal, que es bastante asumible, no la podemos poner incluso de 4. Si vamos a ir a la carga, yo me pondría una unidad de 4 sin duda. Estaríamos hablando de 2, 3, 4, 5 ataques de fuerza 5. Eso sí, HA2, ¿vale, chicos? Esto impacta fatal. Esto tenerlo en cuenta, es el problema. Por eso no son Pegasos. Y luego tenemos el Rajadáctilo que hace 2 ataques. Si llevamos 4, pues serían 8 ataques con HA3 y fuerza 4. No tiene mucha fuerza, pero al final es un buen spam de daño. Pero aquí viene lo gracioso. Los Rajadáctilos tienen carga furiosa. Eso significa que en el turno que cargan, si han hecho un movimiento de 3 pulgadas o más, en vez de 2 ataques, hacen 3, que no está mal. Y luego tenemos furia batracia, que es un poco complicado de explicar, pero podemos decir que podemos colocar un marcador de furia batracia a cualquier unidad enemiga al principio de la partida, ¿vale? Un poco para que os resuma. Y este marcador se queda durante toda la partida, es como que marcas una unidad enemiga. Y cuando la unidad de Rajadáctilos se traba contra esta unidad enemiga al que le has puesto en marcador, gana la regla ataque sexta 1 y pueden repetir cualquier tirada lateral de 1 para impactar. Esto está muy chulo. ¿Por qué está muy chulo? Porque nos pondríamos con 4 ataques cada uno. Entonces, si tenemos clara contra qué unidad vamos a enfrentar los jinetes de Rajadáctilo, tenemos que ver que cada Rajadáctilo tiene 4 ataques, si cargamos nosotros. Así que 4 ataques pueden ser, si tenemos una unidad de 4, pueden ser hasta 16 ataques con fuerza 4, repitiendo unos para impactar. Cuidado que cambia la película. Eso sí, tenéis que elegir muy bien a qué unidad enemiga. Por ejemplo, una unidad de Scavens, de guerreros Scavens, pues no sería un mal objetivo. Podemos cargar unos Helios por delante y unos jinetes de Rajadáctilo por el lado y hacerle
un pool más que decente de heridas. Eso sí, yo elegiría una unidad con resistencia 3, porque como empecéis con resistencia 4, esos ir a 4 puede ser bastante insatisfactorio. Pero si elegís una unidad con poquita resistencia 3, y le ponéis la furia Batracia, le ponéis ese marcador y conseguís cargar hacia ella, cuidado que no está nada mal. Además podemos bufarla, siempre podemos llevar un héroe Slizón, un jefe Slizón arriba, para tener 3 ataques más extra y tal. O sea que yo os animo a que os hagáis una unidad de esta. Yo creo que puede funcionar bastante bien en mesa. A mí ya os digo que es una de las unidades que más me ha gustado, ¿vale? Y además creo que está bastante infravalorada porque prácticamente no se ven listas. Vamos con los dinosaurios, ¿vale? Ya acabamos, hemos visto todas las tropas, nos quedan los 4 dinosaurios. Tenemos 4, cada uno con una función bastante diferente en mesa. Vamos con mi preferido, lo he dicho al principio del juego. Ya veis que soy un jugador que, aunque juegue con enanos, valora esas unidades agresivas, ¿no? Tenemos el carnosaurio. El carnosaurio solo puede funcionar como montura. Así que estamos obligados a llevar un vieja estirpe. Recordar que los saurios, los héroes saurios, tenían resistencia 5 de base. Así que nos pondríamos con resistencia 6 y depende si es un comandante o un héroe, tendríamos más 4 heridas. Si no me equivoco, eran 3 y 2. Lo estoy diciendo de memoria. Tenemos 3 y 2, así que más 4. El saurio vieja estirpe se nos pondría con 7 heridas y el saurio escamadura se nos pondría con 6 heridas. Que no está nada mal, ¿eh? Aunque bueno, ya veis que no son baratos. Pero esto es una bestia. ¿Por qué es una bestia? Primero, tenemos 4 ataques con fuerza 7. HA3, esto es malo, vamos a impactar a 4 la mayoría de veces. Contra héroes enemigos élficos o enanos, quizá incluso a 5, ¿vale? Esto es lo malo. Pero tenemos 4 ataques. Tenemos furia de sangre, que es que una vez que esta mini como un poquito haga alguna herida, ganamos frenesí. O sea que ya pasaríamos a tener 5 ataques. O sea que 5 ataques impactando a 4, si elegimos bien el objetivo, con fuerza 7, podemos hacer daño. Pero aquí viene lo mejor. Tenemos heridas múltiples, dado de 3, PA-3. Si conseguimos, eso sí, solo contra monstruos, ¿vale, chicos? O sea que tenemos que enfrentarlo a lo que nos enfrentamos. Esto es para enfrentarlo a monstruos enemigos. Para enfrentarnos a esos dragones, para enfrentarlo a esos withers, para enfrentarlo a unidades con la regla de monstruo, de criatura monstruosa o de behemoth. Cualquiera de las dos no vale, pero tiene que ser un monstruo. Si conseguimos trabarlo y cargar contra algún monstruo enemigo, podemos hacerle mucho daño. Porque pensar que 5 ataques y hemos probado sangre, a 4 o a 5, y luego seguramente vayamos a 2 de esos 3, con heridas múltiples dado de 3 y con PA-3, esto puede hacer mucho daño si tenemos un poco de suerte. Y recordar que encima arriba llevamos un comandante que pega mucho también, ¿vale? Así que esta unidad por 170 puntos me parece que merece mucho la pena. Si estáis pensando en poneros un jefe saurio, ponerlo en un carnosaurio. Y si vais a llevar 2, llevar 2 carnosaurios. Mi consejo. Problemas. Bueno, tenemos golpetazo 2, ¿vale? Solo tenemos 2 golpetazos de fuerza 7, es un coloso, así que menos 2 AP contra cosas que no son monstruosas. Pero como ya hemos dicho que normalmente lo vamos a querer enfrentar a monstruos, pues bueno, por aquí perdemos un poco de fuelle. Otro problema que tiene, pues que esto salva fatal, chicos. Esto solo salva la armadura pesada. Así que, obviamente, como es una montura, vamos a llevar al Saurios, y el jefe Saurios salva un poco mejor, aquí por ahí salvamos. Tenemos que poner alguna especial, alguna cosita, porque si no esto, con resistencia 6, es muy fácil que nos hagan heridas, ¿vale? Es un Tyrannosaurus Rex, con todo lo que eso conlleva. Yo creo que un puntito más de HA, yo creo que lo hubiera ido bien. No han querido ponérselo. Pero bueno, por lo demás, pues bueno, es una unidad muy buena. Vale, tenemos frenesí, recordar, ¿vale? Ansia de sangre, cuidado. Una vez probemos sangre, luego estaremos obligados a cargar con él. Esto es un talón de Aquiles. Así que es una unidad que pega muchísimo, hace mucho daño, es muy buena contra monstruos enemigos, que es un poco el meta hasta ahora. Cosas malas, defiende muy mal y tenemos furia asesina, ¿vale? Talón de Aquiles, usarlo con sabiduría. Luego tenemos el estegadón. El estegadón sería un poco el triceratops, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tenemos un buen movimiento de 6, no es un movimiento de 7 como el carnosaurio, pues es un buen movimiento. Tenemos las dos opciones, el pellejo duro y el estegadón normal. El estegadón normal tiene fuerza 5 y el pellejo duro fuerza 6. ¿Cambia mucho? Pues bueno, cambia un poco porque tenemos impactos por carga. El carnosaurio no los tenía, este sí, así que esta de 3+1 con fuerza 6 o fuerza 5 sí que cambia. Recordar que ahora con las reglas del 1.5 se hacen antes que cualquier cosa. Así que aunque tengan mucha más iniciativa que nosotros o tal, no sé qué, pues nosotros primero damos los impactos por carga y luego ya veremos. Además tenemos golpetazo también, un dado de 3+2. Es coloso, ¿vale? Estos dos son colosos, así que si este lo queríamos contra monstruos, este lo queríamos contra infanterías.
para intentar explotar este golpetazo, estos impactos por carga y luego sus 4 ataques con fuerza 5 o fuerza 6, depende de lo que usemos, pues bueno, por ahí muy bien. Además, tenemos una dotación de 5 deslizones que no hacen mucho, pero bueno, son 5 jabalinas con ataques envenenados que siempre podemos rascar algún 6 de esos tontos, ¿no? Y que nos haga alguna heridilla. Son caros, ¿vale? 230 puntos. Opciones. Si llevamos el Estegadón normal, lo vamos a querer llevar con cerbatana gigante. La cerbatana gigante o arco gigante, ¿vale? Tenemos las dos opciones, las enseño. A mí me gusta más la cerbatana gigante. ¿Por qué? Porque son disparos múltiples, 2 dados de 6 y ataques envenenados. Más los ataques del de arriba de la jabalina, pues bueno, tiramos muchos dados y tenemos suerte, podemos rascar 6. Antes era mejor. Tenemos la regla aparatoso, recordad que no podemos aguantar disparar, esto es un poco el problema. Y antes era muy bueno, todos estos ataques envenenados, ahora con el nerf de los ataques envenenados es un poquito peor. Así que el arco gigante gana enteros. El arco gigante es un lanzavirotes. En vez de fuerza 6 tiene fuerza 5. Herida múltiple, un dado de 3 y no atraviesa filas, ¿vale? PA de -2. Son lanzavirotes un poquito locos. Pero recordad que esto es de más a más. Es decir, nosotros tenemos un Estegadón que carga y hace golpetazos y que aguanta bastante, que seguramente arriba llevemos un mago eslizón que también tira magia, y además, pues bueno, tenemos, además de todo esto, podemos pagarle. Si llevamos el jefe eslizón, el que pega, lo vamos a llevar con un arco gigante, con cerbatana gigante. Si llevamos el chamán eslizón, que es el mago, que es el único que puede ir en pellejo duro, vamos a querer ponerle artilugio de los dioses seguramente. ¿Qué hace el artilugio de los dioses? Hace que si nuestro ejército tiene 2 o más artilugios de los dioses, es decir, tendríamos que llevar 2 chamanes eslizones, 2 estegadones pellejo duro, que serían 460 puntos de unidad, que no está nada mal, la verdad. Más luego el precio del eslizón, si se nos va bastante, pues podemos hacer que nuestros maguitos tengan un +1 para lanzar hechizos. Esto antiguamente no era muy bueno porque al final recordad que los chamanes solo podían ser de nivel 1 o 2, así que solo tenían un +1, +2 para lanzar hechizos, pero ahora que tienen un +1, pues otro +1 es prácticamente doblar su bono. Así que por ahí está bien. Y además esta miniatura gana hechizo vinculado, nivel de energía 3, que es un proyectil mágico, 2 dados de 6 de fuerza 4, con AP de 0, que sería como una especie de bola de fuego. Además tienes ataque flamígero, así que es una bola de fuego que no le llaman bola de fuego, pero esto es una bola de fuego. Eso sí, con nivel de energía 3, ¿vale? Es bastante difícil que no lo dispersen, incluso hechizos de nivel 4. Así que por ahí mejora enteros. Así que aquí tenéis las dos opciones. Se les da un pellejo duro que podéis llevarlo con el artilugio de los dioses para este combo de +1 al lanzamiento de hechizos, pero eso sí os obliga a llevar 2, con 1 no vale. O tenéis el Estegadón normal si tenéis la opción del jefe eslizón, que funciona bastante bien. Tenemos el jefe eslizón de arriba que va a hacer algo de daño y además tenemos impactos por carga, golpetazo. Un poco lo que le queréis usar. Si lo queréis usar para ir para adelante, pues esta opción. Si lo queréis un poco más defensivo, pues bueno, le pagáis un arco gigante o una cerbatana gigante, lo dejáis detrás y bueno, lo tenéis ahí para proteger a vuestros chamanes eslizón. Me gusta, no está mal. Me gusta más el carnosaurio, no os voy a engañar. Pero bueno, el Estegadón ahí lo tenéis. Que hay varias opciones. Luego tenemos el Bastiodón, que el Bastiodón es criatura monstruosa, es otro dinosaurio. Esto es una especie también de... Es como una especie de triceratops, pero más pequeñito. No sé, Antiolodón o algo así creo que se llamaba el dinosaurio en el que está inspirado. Lo estoy diciendo de memoria, ni idea. Cosas buenas. Esto salva 4 más de armadura. Este salva 3 o más, chicos. ¿Vale? Este es el más defensivo de todos. Tenemos una armadura de 3 o más. Y tenemos una dotación de deslizón. Y tenemos de todo. Tenemos impactos por carga un dado de 3 con fuerza 4, eso sí, no es un Behemoth, ¿vale? Es un poquito más débil. Tenemos golpetazo, un dado de 3 +1, tozudos y terror. Tenemos, podemos reemplazar la arca de sote por artilugio solar, lo vamos a hacer seguro, ¿vale? Esto ya os lo aseguro que lo vamos a hacer. Y el artilugio solar hace, tiene varias reglas, pero esta es la chula, ¿vale? Pero os las leo todas. Si vamos al artilugio solar, mientras estén a 6 o menos de un artilugio solar, las unidades amigas de la regla de sangre fría, que es todo el ejército, tienen +1 iniciativa. Pues bueno, mientras estemos al lado, tenemos +1 iniciativa. Que no está mal, no está mal. Pero esto es lo bueno, el rayo de Chotek. Y es que esta miniatura, ¿vale? El Bastiodón, gana un proyectil mágico, dificultad 9, ¿vale? Complicado, eso sí, nivel de energía 2, ¿vale? Así que tenemos un 50% de probabilidades de que salga, un poquito más, 55 creo que está.
Y la unidad objetivo enemiga sufre 3 dados de 3 impactos de fuerza 5 con AP de -2 con ataques flamígeros. Esto es buenísimo. Es un proyectil mágico cojonudo. Así que si jugáis con un ejército más defensivo, pues el Bastiodón está muy bien, porque os da un proyectil mágico y además tenéis un carrito, podríamos decir, que salva bastante bien, que además tiene defensa impenetrable, que es que da igual que no ganan +1 ni +2 por flanco y retaguardia, y que le vamos a pagar lujos de la eso sin duda, ¿vale? No lo dejéis con esto, que mirad lo que hace. El arca de Sotec lo que hace es que durante la subfase de mando de tu turno, cada unidad enemiga dentro de un dado de 6 de este modelo sufre 2 dados de impacto de fuerza 2, que no quita P. Esto no hace nada, ¿vale, chicos? Y podemos recuperar heridas en enjambres. El arca de Sotec es malo. Siempre que os pongáis un bastiodón, pagarle artilugio solar. Son 15 puntos, se nos va a 175, pero nos da un proyectil mágico buenísimo. Así que si queréis un dinosaurio más defensivo, tenéis el Bastiodon. Y si queréis un dinosaurio un poquito más ofensivo, aunque más que ofensivo yo le diría Buffer, ¿vale? Tenemos el Carnosaurio, que es el Tyrannosaurus Rex, el agresivo. Tenemos el Estegadón, que es un poco el dinosaurio pesado, ¿no? Un poco esa supermontura, ¿no? Que hace un poco de todo. Tenemos el Bastiodón, que es un poco el más defensivo para disparar a distancia con ese proyectil mágico cheto. Y tenemos el Troglodón, que es un poco el dinosaurio Buffer. ¿Por qué digo que es Buffer? Porque lleva un oráculo de Slizón, es decir, ya viene incorporado con un maguito gratis, ¿vale? Que es un mago de nivel 1, que en el meta anterior era bastante malo porque con un +1 para lanzar hechizos siempre te lo dispersaban, pero ahora es más fácil que entre los hechizos. Tenemos la regla vasallo arcano, recordad que el slam puede disparar desde él. Tenemos anfibio, ¿vale? O sea que lo podemos mover por agua bastante tranquilo. Tenemos golpetazo, aunque bueno, golpetazos de fuerza 5 tampoco va a marcar mucho la diferencia, pero tenemos rugido primitivo, que es una vez por partida, eso sí, una vez por toda la partida, durante la subfase de mando de turno, esta miniatura puede hacer un chequeo de liderazgo, con su propio liderazgo, liderazgo 8, que no está mal. Si supera todas las unidades hasta el final de este turno, amigas de hombres lagarto, a 7 de esta miniatura, ganan la regla especial carga devastadora. Carga devastadora es que ganan +1 ataque si han hecho un movimiento de 3 pulgadas. O sea que esto lo llevamos al lado de unos gélidos, chicos, y todas las unidades amigas de hombres lagarto ganan carga devastadora, o sea, +1 ataque el de arriba, +1 ataque el de abajo, etcétera, etcétera. Así que esto comba muy bien si os ponéis una unidad de gélidos. Yo, una unidad de gélidos, llevaría un troglodón al lado. Además de que tenemos un mago de nivel 1 con magia de batalla, o ilusionismo si queréis, pero yo creo que comba bastante bien con magia de batalla en este caso. Pues bueno, tenemos una unidad que dispara, que mueve 7, es decir, es rápida. El Bastiodón, que no os lo he comentado, es súper lento, ¿vale? Acordado que es un dinosaurio más defensivo. Tenemos el Troglodón, que es más rápido, es como una especie de carro, ¿vale? Aunque en vez de ataques por carga tiene golpetazo, pero bueno, podríamos decir que mueve parecido a un carro. Tiene salvación, ¿vale? Salvación de 5 más solamente y 5 heridas con resistencia 5. Así que por ahí, cuidadito, que es bastante fácil que no nos lo maten. Por lo demás, pues bueno, usamos estabilidad, intentamos bufar algo y mientras tanto, pues intentamos con nuestro maguito de nivel 1 lanzar algún proyectil mágico. Pues por ahí. ¿Problema que tiene? Pues son 200 puntos, chicos, son caros para una habilidad que puede fallar. Esto puede fallar, podemos chequear, sacar 11, hasta luego Lucas, y nos comemos prácticamente 200 puntos. Así que un poquito muy situacional. Aunque si os sale el combo, pues os podéis imaginar, ¿no? Imaginaos una unidad de rajadáctilos que os he explicado, una de gélidos al lado y en medio tenemos un troglodón, tiramos el bufo, nos sale, bufamos todo, no gélidos al carnosaurio y a los rajadáctilos y cargamos con todo con carga devastadora, pues podéis imaginar, ¿no? Todos los ataques que podemos hacer, así que por ahí, muy bien. Y ya estaría, hasta aquí el ejército. Como veis, tenemos un poquito de todo. Tenemos una vez para jugar más defensivo y una vez para jugar más ofensivo. Un poco lo que os guste. ¿Vale? Vamos un poquito con los objetos mágicos, así ya lo sabéis para luego cuando analicemos las listas. Os he señalado los que yo considero que merece la pena que reseñemos brevemente aquí. Tenemos dos armas mágicas que las dos están chulas. Tenemos la espada del referenciado Funky, que no permite salvaciones por armadura en especiales. Esto es para ponérselo al saurio en carnosaurio. Cargáis con el carnosaurio con esto y yo creo que el dragón se muere. Yo creo que el dragón se rompe por la mitad. Nos da +1 de fuerza, que es suficiente porque recordar que el saurio ya tiene fuerza 5, así que iríamos con fuerza 6. Y no permite salvaciones para armadura, de regeneraciones sí.
Así que es una espada muy a tener en cuenta. Esos 65 puntos. A lo mejor es mejor usar la espada obra, que vale 75, un poco sobre lo que prefiráis. Y luego tenemos la cimitarra, que nos da ataque sexto, un dado de 3 extra, y fuerza, la nuestra, con AP de -1. Si queremos una arma para, yo diría, cosas más héroes o personajes con buena armadura, tenemos esta. Si queremos algo para spamear más dados, pues tenemos la cimitarra. Un poco las dos opciones cumplen bastante bien su función. En armaduras mágicas me quedo con el pellejo de gélido, solo vale 20 puntos, nos da uno extra de armadura, así que por ahí está chulo. El problema es que nos da la regla de estupidez, pero si ya somos estúpidos porque llevamos una unidad de gélido, pues poner otro. Si lleváis un saurio en una unidad de gélido, poneros el pellejo de gélido, porque os va a dar, vuestro héroe va a salvar a 2 o más en vez de 3 o más, y ya va a ser estúpido, así que os da igual. En tema talismanes tenemos la garantía de los glifos, que es que el portador garantía de salvación especial de 5 más, que no está mal, como un talismán de protección, pero además ganamos la regla de resistencia a la mágica 2. Esto está guay porque si lo ponemos a nuestro héroe, pues además de que nos da una especial de 5 más, nos permite salvar bastante bien contra magia. Así que si lleváis un héroe en carnosaurio, yo creo que la garantía de los glifos os da que como anillo al dedo. En estandartes mágicos me detengo en 2. El estandarte de Solchotec, 40 puntitos, yo creo que es un poco caro, pero está muy bien porque nos da -1 a las tiradas para impactar contra disparos. Y además nos permite aguantar y disparar. Así que si veis un estandarte contra esas unidades que aguantan y disparan, pues tenéis un poco como el estandarte de Chalons de Bretonia, pero que es que encima os da un -1 para impactar contra disparo. Si contra un ejército de disparo, pues podría ser enanos o imperio, pues este estandarte os va a permitir llegar. Os va a permitir llegar un poco con más efectivos al flanco rival. Y el estandarte de Jaguar, que es que cuando hagáis una tirada de persecución, pues tienes un dado extra y rescatáis el bajo. Diréis 3 dados y cogéis los 2 mejores. En tema de objetos encantados, me quedo con el gélido cornudo. Esto es un objeto más, solo puede ser cogido por un héroe saurio montado en gélido, ¿vale? O sea que solamente si lo lleváis en una unidad de gélidos, o lo lleváis suelto, pero esto es para llevarlo en una unidad de gélidos. La montura de este personaje pierde la regla de estupidez y tiene un atributo de movimiento de 8, ¿vale? Ahí lo tenéis. Si lo queréis, pues tenéis esta opción para que no sea estúpido y poderlo llevar solo. Objetos arcanos, pues mira, he señalado los 3 porque me parecen curiosos. Buenos no me parece ninguno, pero curiosos los 3. Tenemos el cubo de la oscuridad, que es que un hechicero puede usar este objeto en lugar de hacer un intento de dispersión. Es un pergamino de dispersión, pero es un pergamino a 50 puntos. Y además, todos los hechizos permanentes en el juego se dispersan. Así que, si jugáis con un ejército defensivo y queréis llevar un hechizón para parar ese turno de magia o parar esos permanentes en juego, pues poneros un cubo de la oscuridad y lo usáis en ese turno para no perder la partida. Larvas de Ichi, 30 puntos, ¿vale? Es común, podéis llevarlo varias veces. Os lo tragáis, hacéis un cheque de resistencia y si lo superáis, el portador tiene más 3 al lanzamiento de hechizo. Si lo fallas, el portador pierde inmediatamente una única herida. ¿Cuál es el problema de esto? Que nuestros hechizos tienen resistencia 3. A menos que lo llevemos en un estegadón que vamos con resistencia 6, ¿vale? Ahí tenemos el combo, pues no lo pongáis. Si lo lleváis en un estegadón pellejo duro, lo vais a vuestro tomadito allí, pues os lo podéis poner sin miedo, porque con resistencia 6 es difícil que falléis el chequeo. Y luego en manos protectoras de los ancestrales tenemos... Esto está bien, 50, es que es caro también, la verdad. Si valiera menos, es bueno, pero es caro. Cuando sufres una disfunción mágica, tiras un dado. Con un nudo, el portador te comes la disfunción normal. Si sacas 2 o más, el portador designa un personaje enemigo. No hay límite de distancia. Y centras la pantalla de área pequeña sobre el personaje. Cada miniatura que esté ahí, tienes que hacer el chequeo para ver si le da o no le da. Y reciben un impacto de fuerza 6 con AP de -2. Esto está chulo para tirar muchos hechizos, ir buscando disfunciones y ir pasándoselas al enemigo. Más anecdótico que útil, porque ¿cuántas disfunciones nos van a salir? Por menos de lo que os pensáis. ¿Vale? Y hasta aquí sería, pues un poco analizado, hemos analizado yo creo bastante en profundidad todo el ejército. Me he detenido bastante también en los objetos mágicos, no os podéis quejar. Vamos con las listas ahora sí, beber un poquito de agua, descansar un poquito y vamos con las listas. Creo que os he traído 5 o 6 listas, ahora las veremos. Están bastante chulas todas, aunque es verdad que Hombres Lagarto no es un ejercicio muy meta. Al final tenemos pocas opciones tácticas. Así que por ahí he intentado traer un poco ambas opciones, más defensivas y más ofensivas. Aunque también creo que es un buen ejercicio para empezar, creo que es un buen ejercicio para empezar porque es chulo de pintar y también yo creo que tienes
tocas un poco todos los palos de Warhammer, ¿no? Tocas la magia, tocas un poquito el cuerpo a cuerpo, los disparos, tocas las unidades voladoras también, puedes jugar un poco más profesional intentando hostigar. Pues bueno, yo creo que es un ejército, quizá no es un ejército super meta, pero yo creo que es un ejército que puede dar bastante alegría en mesa. Así que hasta aquí esta parte del vídeo, vamos a por las listas. Vale, chicos, vamos con las listas de hombres lagarto. He intentado traer un poquito de todo. Ocurre como ocurre con todos los Legacy. Pues no se ganan torneos con ellos, no nos vamos a engañar. Entonces, pues bueno, son ejércitos que yo creo que están chulos para empezar, tienen su puntito competitivo, pero es difícil que estén en el meta. Pero no porque al principio estuvieran muy mal, sino porque es que todos los arcanillonas que han ido saliendo han mejorado muchísimo a todos los ejércitos. Todos tienen muchísimas opciones tácticas y estos ejércitos se han quedado como estaban al principio. Son jugables, ¿eh? No os penséis que esto es una porquería de ejército que lo ponéis y os barra. Pero es verdad que si jugáis contra alguien que sepa jugar, pues os va a encontrar estas debilidades. Vamos con la primera lista. Esta es una lista, yo creo, un poco estándar, le he llamado así, ¿vale? Tenemos el Saurio Vieja Estirpe, que es el general. Como veis, no hay Slan, ¿vale? El Slan ya lo hemos puesto verde en el vídeo, ¿vale? A pesar de que todo lo chulo que es, pero es que, claro, está fatal. Luego con las reglas Renegade, mejora, ¿vale? Las he traído, como hago siempre en todos estos vídeos, y veréis que cambia bastante Hombres Lagarto. Pero si jugamos con las reglas fieles de Legacy, pues es como está. Así que en esta lista no hay Slan. He traído alguna que sí, ¿vale? Vamos al lío, que me enrollo por las persianas. Tenemos el Saurio Vieja Estirpe, ¿vale? Encarnosaurio, ¿vale? Una bestia de matar. Lo llevamos con el talismán de protección y lo llevamos con la espada del reverenciado Zunki. Recordad, la de la espada del reverenciado es la que no dejaba salvación ferroviaria ni especiales, ¿vale? Es una arma muy chula, esas que me gustan mucho porque el otro flipa, ¿vale? Huye, desca el dragón como empieza a huir, ¿vale? Para no enfrentarse a esto. Así que aquí lo tenéis, un general estupendo con una defensa suficiente y con un ataque más que bueno. Así que tenéis pues vuestra primera mini que yo os recomiendo que pintéis, es espectacular, chula y en mesa es muy divertido de jugar, una mini que pega, siempre es guay. Es el general, ¿vale? Liderazgo 8, este es el problema, ¿vale? Vamos con liderazgo un poco bajo. Luego llevamos un jefe eslizón que lo llevamos montado en un estegadón, el normal, ¿vale? No el que llevaba el artilujo de los dioses, el normal, con un arco gigante. El arco gigante es el que el lanzavirotes aquel que no atravesaba filas. Y lo llevamos con lanza de caballería y porta de batalla. Como va en objetivo grande, pues tenemos un porta de 18 pulgadas, que es bastante necesario, sobre todo con el liderazgo 8 que tenemos. Y luego tenemos el escudo del auténtico guerrero, ¿vale? Que es un escudo que nos da 5 más de armadura. Y vemos el estandarte del Jaguar, ¿vale? El estandarte del Jaguar, os lo he comentado al principio del vídeo, es el que os permitía cuando perseguir con un dadito extra, ¿vale? Así que por aquí tenéis el combo. Y luego de unidades básicas llevamos una unidad de guerreros saurios de 16, una unidad de guardia del templo de 16. Como veis, como son infanterías pesadas, abogan por esos 4-4-4-4, ¿vale? Como hacía yo con enanos, digo hacía porque ahora las hago un poquito más grandes, pero bueno, es un poco la idea. La unidad de guardia del templo la llevamos en el estandarte de guerra, más uno el resultado del combate, y luego para complementar básicas llevamos dos deslizones hostigadores que son súper baratas, uno con vanguardia y otros con la regla de explorador, unos para salir más cerca con cerbatanas, intentar hostigar, y otros con jabalina para intentar disparar y aguantar un poquito con escudos, para intentar aguantar, no sé cuánto va a aguantar, mucho no, ya os lo aseguro, pero bueno, intentar pues hostigar de otra forma. Y luego tres enjambres de la jungla simplemente para ralentizar al enemigo. En unidades especiales tenemos 3 de cada, 3 jinetes de terradón, que a mí ya he dicho que no me gustan mucho, que son esas que volaban y tiraban las piedrecitas, y 3 jinetes de rajadáctilo, ¿vale? Con lanzas de caballería, escudos y armadura ligera, que estos eran los que pegaban fuerte, ¿vale? Los que tenían carga furiosa y podían spamear un montón de ataques. ¿Vale? ¿Os acordáis que ponían el tokencillo aquel? Pues bueno, estos los tenéis. Y luego para complementar, pues bueno, tenéis lo que tenéis. Tenéis un troglodón. El troglodón es el último, el que bufaba, ¿os acordáis? El que os he dicho que una vez por partida tiraba el bufo y le daba carga furiosa a todo el ejército. Pues claro, la idea es tirarlo, darle carga furiosa a las 2 unidades de jinetes de rajadáctilos y a las unidades de guerreros saurios junto con el saurio y el estegadón, y cargar por todo ese turno. Entonces es un turno muy demoledor, pero luego a partir de ahí empezamos a perder fuelle. No tenemos prácticamente magia, exceptuando el oráculo de Slizón, que no deja de ser un mago de nivel 1, así que es un ejército que prácticamente no tenemos magia, tenemos mucho punch, tenemos algunas unidades para hostigar y tenemos el combo para usar en un momento dado.
He traído esta lista la primera porque es una buena lista para empezar a jugar. Yo quizá me quitaría los jinetes de Terradón, y me pondría algún monstruo más. O un maguito, ¿vale? Otro eslizón. No lo sé. Quizá me pondría doble estegadón, no lo sé. Iría por ahí yo, ¿vale? Pero, bueno, aquí tenéis la opción. Si os gusta, pues bueno, tenéis un poquito de todo. La lista 2, ¿vale? Aquí vamos a ir ya un poquito perfeccionándola. Aquí vamos a tirar un poquito más culo duro todavía. Vamos a pasar totalmente de la magia, es decir, en esta si solo teníamos un poquito de magia, aquí la vamos a apartar totalmente y nos vamos a centrar en tener muchísimo punch ofensivo. Vamos con Dual Saurio, ambos en Carnosaurio, vamos con 2 Carnosaurios. Uno lo llevamos con el combo anterior, ¿vale? Para salvar a 5 más y no dejar salvación por armadura ni especiales. Y luego llevamos un Saurio Veja Estirpe, que este lo llevamos más defensivo. Llevamos la armadura de plata y la garantía de los glifos. Y luego llevamos un tercer héroe Slithon que va montado en un Terradón, con el anillo de rubí de la ruina. El Terradón es el que sobrevuela y tira rocas, ¿vale? Entonces lo llevamos con un anillo de rubí de la ruina para tener pues un proyectil mágico más, ¿vale? Para tener un poquito más de punch. En básicas tenemos los 10 guerreros sabios que estamos obligados. El campeón lleva la cimitarra del sol resplandeciente. Recordad la cimitarra aquella que hacía un dado de 3 ataques extra. Es para que el campeón haga muchos ataques. No está mal, pero yo la hubiera hecho un poquito más grande, la de guerreros, no os voy a engañar, ya que no vamos a gastar 50 puntos en un objeto mágico, pues al menos intentar que la unidad no se quede con 2 minis cuando nos carguen. Luego llevamos 2 unidades de 16 eslizones hostigadores, 2 unidades más de eslizones instigadores, ¿vale? Como veis, en total son 4, 2 de ellas con la regla de explorador para salir delante del enemigo y 2 para cubrir un poquito más las espaldas. Tenemos 3 unidades de Krochigots, que yo he dicho que me parecen malos, pero aquí tenéis la opción de usarlos. Y 2 estegadones, los 2 con 2 arcos gigantes para usarlos de lanzavirotes y cuando nos lleguen cargar. Pues bueno, aquí tenéis esta opción, ¿vale? Como veis, aquí no hay absolutamente nada de magia. Todo disparos y una vez llegan, pues un montón de unidades muy destructivas para cargar. Vamos con la tercera lista. Aquí entra nuestro querido mago sacerdote Slan. He querido traer listas con Slan porque es que me parece que es una mini muy emblemática de Hombres Lagarto y no me parece una mala idea empezar con una lista con ella. Pero es verdad que cuando os enfrentéis a gente que sepa jugar, os lo van a pillar y os lo van a matar cuerpo a cuerpo. Y si no, ya me lo diréis en los comentarios. Tenemos el mago sacerdote de Slan que cumple la opción extra de general y porta de batalla con meditación apaciguadora, que era el baratito, ¿vale? La función aquella baratita y nos vale 400. Si no me equivoco, era la de que podías cambiar la disfunción mágica, ¿vale? Subirlo o bajarlo a un nivel. Y tenemos 420 puntos con elementalismo, familiar del saber para poder elegir los hechizos y anillo rubí de la runa. Pues bueno, tenemos un mago sacerdote Slan full metralleta, ¿vale? Sin duda. Tenemos un saurio en un carnosaurio con el mismo combo, simplemente aquí le han cambiado la espada Suke, ¿vale? La espada esta que hacía la que no dejaba salvaciones por armadura en especial, aquí le han cambiado por una espada ahora. ¿Cuál es el problema? Que este combo ya no lo podemos hacer, porque la espada Ogra y el talismán han cambiado su punto. La espada Ogra vale 75 puntazos ahora. Así que no podemos hacer esto. Pero copiar esto, ¿vale? Copiar este combo. Si queréis un saurio en vieja estirpe en carnosaurio, tenéis esta opción, ¿vale? Y luego tenemos unidades básicas, pues 5 unidades de 10 lizones hostigadores, ya os imagináis el panorama, y 10 lizones instigadores con jabalina, escudos y vanguardia. Es decir, una unidad para salir más delante, para avanzar el primer turno, y las otras 5 para ir moviéndose por la mesa y volviendo loco al enemigo. Para complementar esta amalgama de proyectiles mágicos y disparos con veneno, tenemos 7 jinetes de gélido para tener algo que luchar, es decir, algo que pegue, ¿vale? Y luego 2 bastiones con artilugio solar. Si os acordáis del artilugio solar, ¿vale? Era el que tenía el proyectil mágico, hacía 3 dados de 3 impactos de fuerza 5 con menos 2 AP. Así que doble bastiodón, más todos los ataques envenenados, más el mago sacerdote Slan, pues aquí tenéis una lista muy defensiva, con muchísimo proyectil mágico para desgastar mucho al enemigo a disparo, con muchísimo veneno, una lista de estas, yo creo que para jugadores un poquito más avanzados, pero que tenéis un montón de unidades para hostigar al enemigo, para debilitar a disparo, y cuando llegan tenéis 2 pilares para hacer daño. Una son la unidad de jinetes de gélido y otra es el saurio de Jastirpa en carnosaurio con espada ahora. Que ya he dicho que la espada ahora no se podría llevar, habría que cambiarla por la de
el libro de ejército de hombres lagarto, que también está muy bien. Vamos con la cuarta lista. Esta lista, como veis, es todavía más, ¿no? Es decir, si lo de antes ya era full proyectiles mágicos, esta todavía, con alguna variación, también cumple esta función más defensiva. Tenéis 2 listas ofensivas, 2 listas defensivas, lo que prefiráis. Llevamos el mago sacerdote Slan con el mismo combo. En este caso, nos ahorramos el anillo rubí de la ruina, nos sale un poquito más barato, nos ahorramos 30 puntitos del objeto. Eso sí, familiar del saber para poder elegir los hechizos, porque ya que nos gastamos 400 puntos, al menos que sepamos qué hechizos vamos a hacer. El mismo combo de antes, que tendríamos que cambiarlo como os he explicado, y aquí lleva un poquito más de magia. Lleva un sacerdote deslizón, que lo lleva con magia de batalla y el anillo de rubí de la ruina, para tener 2 maguitos. Nosotros solo tenemos un maguito, en este tenemos 2. ¿Vale? Doblamos la apuesta. En unidades básicas, como veis, un spam enorme de deslizones. Llevamos de unidades básicas una unidad de 14 guardias del templo. Como veis, esta lista ya es Renegade, ¿vale? Aquí no lo pone, pero ya os lo aviso yo. Llevamos una unidad de 14 de guardia del templo, ¿vale? Aquí, como veis, no hay hombres lagarto, no hay guerreros saurios. Es porque es Renegade. Llevamos 14 guardia del templo y llevamos 3 bastiodones, ¿vale? 3 unidades con 3 proyectiles, con 3 objetos por hechizo. Es parecida a la lista anterior, pero quitamos los jinetes de gélido y nos ponemos más disparos todavía, más magia. Así que si queréis una unidad todavía más culo duro, más de proyectiles mágicos, tenéis la lista 4, que yo creo que es la más, no culo duro, pero sí quizá la más defensiva, ¿no? La típica lista de estos jugadores con Mark, pues esta lista es la que tendrías que jugar con un Lagarto. Vamos con la lista 5, y luego la 6, que la dejo para el final, que es para nuestro compatriota español, que fue al Nacional, que la traemos también. Tenemos una lista, aquí tenemos una lista un poquito más en héroes, ¿vale? Como veis, esta también es de las Legacy, ¿vale? Podéis usarla perfectamente en cualquier torneo. Tenemos el saurio vieja estirpe, doble saurio, doble carnosaurio, uno con armadura del destino, que es la armadura que nos da 4 más de especial, pero vale 70 puntazos, carísima, ¿vale? Y luego tenemos otro saurio, los dos, como veis, son muy defensivos. Son ambos carnosaurios, son muy defensivos. No llevan prácticamente armas mágicas, por no decir ninguna, y abogan principalmente por aguantar. Luego llevamos un sacerdote deslizón mago nivel 2, con magia de batalla, y otro jefe deslizón con anillo de la ruina con un terrado, ¿vale? El típico jefe deslizón para hostigar, soltar rocas y disparar con un proyectil mágico. Otro sacerdote deslizón con magia de batalla y familiar del saber para elegir, ya sabéis qué hechizos, ¿no? Los proyectiles mágicos. Luego 2 saurios para poder parar cosas. Luego una unidad de 10 guerreros saurios porque nos obligan. 4 unidades de deslizones para hostigar, 6 unidades de deslizones para hostigar. 2 de ellos exploradores. Y luego 3 bastiodones con artilugio solar. Como veis, el artilugio solar, el bastiodón, funciona muy bien. Funciona muy bien por 2 opciones. Primero, porque es especial, y segundo, porque son 3 dados de 3 impactos con fuerza 5 con menos 2 AP. Entonces, pues no está nada mal. Así que también tenéis una versión un poco más defensiva todavía. Es decir, si esta lista tenía, yo creo, un poco para resumirlo, 2 pilares ofensivos, que serían el saurio, un carnosaurio con espada ahora, y los jinetes de gélido, esta la bajamos un tier, solo le dejamos el saurio, un carnosaurio con espada ahora, es decir, solo una unidad que pegue, y en esta ya no tenemos ninguna, ¿vale? O sea, los dos pegan, pero ninguno mucho. Los dos son más bien defensivos, el resto de héroes más bien de proyectiles mágicos defensivos. Todas las básicas prácticamente castiguen al enemigo a distancia, y las 3 especiales son 3 dinosaurios que tienen 3 proyectiles mágicos. Así que Mark, esta lista también es buena para ti. Y vamos con la última, la lista es de Gonzalo Bell. No sé si verás este vídeo, si lo ves te mando un saludo. He traído tu lista porque fuiste el único valiente que fue con hombres lagarto a Talavera, así que qué menos que traer aquí tu lista. Fue con un mago sacerdote de Slan, es una persona de bien, ya podemos ver que Gonzalo es un jugador antiguo porque el Slan tal y como está hay que quererse. Tenemos un pergamino de poder para en un turnito poder lanzar un dado extra y poder hacer daño. Lo lleva muy baratito, como veis, no le ha pagado ninguna disciplina de los ancestrales, ¿vale? Lo lleva bastante peladito. Lleva el familiar del saber, ¿vale? Para poder elegir los hechizos. Luego llevamos un Shadow escamadura en carnosaurio, defensivo, 5 más de armadura y 5 más especial. Y un sacerdote deslizón con la varita de azabache
Y magia de batalla, ¿vale? De nivel 2 también muy baratito, doble mago, uno de nivel 4 y otro de nivel 2, ambos con proyectiles mágicos. En básicas tenemos los 10 saurios obligados por el libro de ejército, luego lleva 2 unidades de hostigadores, pero nada que ver con esas listas de 6 unidades, solo lleva 2, eso sí, bastante grandes ambas, ¿vale? Una con cerbatana y otra con jabalinas para adaptarse un poco a lo que necesite, una de 18 y una de 15, bastante difíciles de maniobrar. Y luego lleva una de guardia del templo de 13, muy barata, muy pequeñita, con el anillo rubí de la ruina del campeón para tener un proyectil mágico extra. Luego en especiales lo complementa con 2 bastiones con artilugio sonar para tener 2 proyectiles mágicos más y 6 jinetes de gélido con el estandarte del sol de Chotek, que es el estandarte aquel que hemos hablado que valía 55 puntos, que está bastante bien. Como veis, pues una lista más mixta, ¿no? Una híbrida bastante divertida de jugar. Tenemos magia, tenemos disparos, tenemos también combate, un poquito de todo, ¿vale? Podemos cargar con los bastiones y los jinetes de gélido y el carnosaurio y hacer bastante daño. Pues una lista chula, con varias opciones. Yo creo que es muy buena lista para empezar y una buena lista para tener un poco, pues diferentes opciones tácticas para adaptarnos un poco a lo que nos encontremos. ¿Vale? Así que Gonzalo, te mando un saludo, espero que te fuera muy bien. Ya me dirás si conseguiste proteger al slam porque es bastante complicado. Si ves el vídeo, pues bueno, ya me contarás si conseguiste que el slam sobreviviera a las partidas. Y hasta aquí, pues las listas, vamos con las conclusiones y damos por finalizado el vídeo. Como veis, he traído un poco listas, ya que no es un ejército muy meta, pues he querido traer 2 listas más ofensivas, 2 listas más defensivas, 3 listas más defensivas, de culodurismo de menos a más, y luego la sexta, que yo creo que es una lista estupenda con un poquito de todo, y que es bastante divertida de jugar y además bastante buena para que arranquéis, ¿vale? Un poquito, como intento traer siempre, para que haya comida para todos. Y vamos con, dejamos ya esta parte del vídeo, vamos a beber un poquito de agua y vamos con las conclusiones, que es la etapa final, luego con la despedida y damos por finalizado el vídeo. Así que bebed agua, que aquí no paramos. Vale, vamos con las conclusiones, analizando todas las listas, comparando las unidades, que podamos llevarnos unos tips, ¿no? Al final del vídeo. Vamos al lío con un pez lagarto. En tema de personajes, tenemos 6 saurios de un vieja estirpe, recordad, es el comandante Pegón. Aparece en 6 listas. Así que es un comandante en general confiable. El slan solo aparece en 3, así que tenéis que elegir si queréis llevar slan o queréis llevar saurio vieja estirpe, o ambas. Yo el saurio lo llevaría seguro en un carnosaurio. Luego a partir de ahí, pues bueno, elegiría. Podemos llevar un mago sacerdote slan o intentar confiar en sacerdotes deslizo. Es un poco la idea. Como veis, el mago está un poquito mal, el mago sacerdote slan, y el saurio está muy bien. Aquí tenéis un poco el ejemplo. El tema de unidades básicas, como veis, los eslizones hostigadores están en todas las listas, en 6 de ellas, y aparecen hasta 25 unidades. Así que os vais a hinchar a pintar eslizones, esto tenedlo en cuenta. Es verdad que ahora los han nerfeado, así que veremos cómo funcionan en la mesa. Ese veneno nerfeado les puede hacer mucho daño. En Guerrero Saurio y Guardia del Templo, pues se ven, vemos Guerreros Saurios 5 unidades y Guardia del Templo 4. Recordad que los guerreros son obligatorios, así que las listas que no son Renegade, pues obviamente están obligados a llevarse. Y la Guardia del Templo en 4 listas. Son infanterías confiables que están bien. Los enjambres de la jungla, que también son básicas, solo aparecen en una lista. En unidades especiales, pues bueno, tenemos 10 bastiodones con artilugio solar. Aparecen 5 listas. Recordad que es aquel que lanza el proyectil mágico de 3 dados de 3, así que podemos decir que se lleva la medalla de oro. En segundo puesto, los jinetes de Helio, que aparecen en un par de listas, y luego el resto de unidades especiales anecdótico. Croxigos en una lista, y los jinetes de Derradón y los jinetes de Rajadáctilo son en una lista cada uno, en la que aparecían los dos en la misma además. Los camaleones Slizun no aparecen en ninguna de las 6 listas, así que ya habéis visto que no se usan. No estaban mal, pero al final son como los Slizones normales, simplemente que son muchísimo más caros y tienen la regla de evasivo, que solo le vamos a sacar rendimiento cuando nos disparos. En tema de singulares, hemos visto 2 esteadones y hemos visto un troglodón. El troglodón es el que daba el mufo, solo lo hemos visto en aquella lista un poco, que yo la he traído porque creo que tiene su encanto, una lista así, para tirar el bufo y cargar con todo, creo que puede estar divertido, pero es verdad que una lista más híbrida que intente compensar varios aspectos del juego, pues tener una habilidad que depende de un cheque obligado que puede fallar y comernos 200 puntos, pues esto hace que no sea muy meta, chicos. El estegadón, en cambio, pues aparece en un par de listas, tampoco
os penséis que el estegadón es un must, ¿eh? Es decir, ya os digo, solo hemos visto 2 estegadones. Y singulares no utilizadas no hemos visto ninguno, ni cazadores de salamandra ni cazadores de razordón. Es que ambas eran malas. Esas son las máquinas de guerra que os acordáis, el monstruo que tiraba el arma de aliento y la que disparaba disparos múltiples que van con su dotación de slizones, pues las dos son muy malas. Aguantan 0 y disparan 0,3, que no merecen la pena. He añadido una sección de monturas y monstruos, me parece interesante. Un poco, tenemos la medalla de oro para los bastiodones con artilugio solar, ¿vale? Esta capacidad de pegar, además de aguantar y además de tener un proyectil mágico, pues os convierte en top, medalla de oro. Medalla de plata para los carnosaurios, que están en prácticamente todas las listas, y luego el resto de opciones de dinosaurios, pues bueno, ya ves, 2 terradones, 2 estegadones y un troglodon. En objetos mágicos, pues ocurre un poco como el resto de ejércitos Legacy, es decir, se apoyan mucho en el reglamento. Recordar que los lilas son libros de su propio ejército y los azules son del reglamento común, objetos comunes. Como ves, son en armas mágicas. Vemos la espada del reverenciado Zunki, que es la que no deja especiales ni armaduras. La vemos 2 veces y la espada ahora otras 2 veces. Pero realmente con el cambio de puntos yo creo que esta espada ahora serían 4 espadas del reverenciado Zunki. Y luego tenemos una cimitarra que la lleva una unidad de heavy, bueno, para ganar ataques extra. Yo creo que la espada Zunki es muy buena. El resto de armas ya veis que prácticamente ni se usan. En armaduras mágicas, como veis, todas son del libro de ejército común. Ya las hemos visto en otros vídeos. La armadura del destino, que es curiosa, que es la que nos da 4 más especial, que vale 70 puntos. Aquí la vemos. Y el resto intentar darle un poco de defensa para cambiar esa armadura ligera por pesadas y bueno, salvar un poquito mejor. En tema talismanes, el talismán de protección se lleva la medalla de oro. Estamos hablando de que lo hemos visto 5 veces. Es verdad que ahora está un poco nerfeado, pero sigue siendo súper útil. Teniendo en cuenta que prácticamente todos los ejércitos acaban tirando por el talismán de protección, da pena que los libros de ejército de cada uno no tengan talismanes mejores. Como veis, el talismán de protección en casi todos los vídeos se spamea, entonces no sé, da un poco de pena. En tema de estandartes, tenemos el estandarte del Solchotec, que vale 55 puntos, que no está mal. Tenemos el del Jaguar y tenemos el estandarte de guerra. Como veis, ninguno destaca sobremanera. Se usan, pero podéis vivir sin ellos perfectamente. Y en tema de objetos hechizados, pues bueno, volvemos a los libros comunes del libro de ejército, del reglamento. Tenemos el pergamino de poder y varita azabache, que es súper anecdótico, que no me voy a detener. Y tenemos el familiar de saber, el anillo rubí de la ruina. Ambos se usan. El anillo rubí de la ruina está nerfeado, chicos. Ahora el poder de lanzamiento solo te da un +1 para lanzarse. En vez de un +2, tiene un +1 solo. Y además diría, si no me equivoco, que ha aumentado a 30 puntos en vez a 35 en vez de 30. ¿Vale? Diría que está por ahí. Así que nerf. Y familiar del saber para poder elegir los hechizos. Así que estos 2 objetos son los comunes. Como veis, ya llevamos, no sé, 14 analizando en profundidad y hay algunos objetos que se llevan la palma. La espada ahora, el talismán de protección, el estandarte de guerra, el anillo rubí del árbol, el familiar del saber, son objetos que se usan prácticamente en todos los ejércitos. Así que si os los ponéis, no os equivocáis. Vamos con los saberes de la magia, muy rápido. Elementalismo 3 listas, magia de batalla 3 listas. Como veis, los 2 saberes básicos para tener proyectiles mágicos. No vemos ilusionismo, no vemos alta magia, no. Proyectiles mágicos, intentar disparar lo máximo posible. Vamos con la lista Renegade. Recordad que estas listas, ya los que seguís el canal ya lo sabéis, pero son unas listas fan-made que están bastante aceptadas por la comunidad. Hay algunos torneos en los que se están usando y lo que hacen es bufar sobremanera todos estos 7 ejércitos Legacy que no reciben cariño por parte de Game Workshop de momento. Así que se les va actualizando a medida que van cambiando las reglas para intentar que sean más útiles en mesa. Algunos los compensan, otros yo creo que se les va un poco de las manos. Pero bueno, normal, ¿no? Tampoco pueden acertar en todo. Por lo demás, decir que en general están bastante chulas y os animo a que las uséis, ¿vale? Porque creo que mejoran bastante en mesa. Sobre todo si hacéis un torneo de club o algo así, usadlas, porque se verán más ejércitos diferentes. La regla de sangre fría, recordad, vamos a los cambios. La he resumido. Hay algunos cambios en las restricciones de listas. Por ejemplo, el sacerdote Slan se puede usar uno cada 1500, entonces si juegas partidas de 3000 ya puedes llevar dobles magos sacerdotes Slan. Hay algunos cambios menores en las restricciones de listas
Ya no tenéis la obligatoriedad de llevar una unidad de guerrerosaurios, cositas así, ¿no? Como ya ocurría con la regla Renegade de elfos oscuros y de Scavens. Entonces, vamos a las reglas principales. Nos he hecho un resumen para que, viendo este vídeo, hagáis pum, tengáis una noción clara de los cambios. Sangre fría, recordad que vamos a hablar primero del vídeo. Ahora mismo, tal y como están las reglas, solo permite tirar un dado extra y descartar el más grande, los chequeos de pánico, miedo y terror. Aquí nos permite que se puede usar en chequeos de liderazgo, es decir, se podría hacer en cualquier chequeo de liderazgo, y además en desmoralización. Así que la sangre fría vale absolutamente para todo. Así que cuidado esos saurios para huir. Aunque tengamos liderazgo 8 solo, ahora ya nos vuelve mucho más estables en mesa. Así que es un bufo enorme, enorme, un bufo muy bueno. Hace que los hombres lagarto haya prácticamente que eliminarlos a todos para poder destruirlos de la mesa. Es difícil que vayan a huir de un combate. Luego, el mago sacerdote Slan, pues lo cambian a infantería monstruosa, le ponen un movimiento de 4 para que pueda ir a la unidad de guardia del templo y puede ir dentro de una unidad de guardia del templo. Además, lo bufan para que sea el mejor mago, porque esto tampoco es trasfondístico y no ocurría con la regla de Game Workshop. Puede repetir un dado de lanzamiento de hechizo por turno. Igual es la misma la bendición de Liliath, que tenía 2 altos elfos, pues le dan la misma habilidad y además conoce un hechizo adicional. Y mientras esté dentro de la unidad, pues ve 360 grados. He puesto abajo que es un enorme buff, porque vuelve un poco Slan de una miniatura que no se usa a que sea prácticamente obligatorio llevarlo. Es un mago buenísimo, conoce el hechizo extra y que repite un dado por turno de hechizo. Así que buenísimo, buenísimo. Mago protegido en la guardia del templo, lo que hace que también llevemos una guardia del templo, que también es una unidad muy emblemática donde es lagarto. Así que vuelve un poco el Slan a esa séptima, octava edición de Warhammer Fantasy y lo vuelve jugable. Luego tenemos la guardia del templo, que la iniciativa pasa de 1 a 2 y como ya os he dicho, puede llevar el Slan dentro. No es mucho, pero bueno, esa iniciativa de 1 a 2 ya cambia, ya hace que cuando se enfrenta a alguien con arma a 2 manos ya pegue antes, que ahora ni siquiera hacía eso con la alabarda. Luego tenemos los estegadones, que le eliminan la limitación que obligaba a usar múltiples artilugios de los dioses. Recordad que los estegadones, pellejo duro, podíamos poner artilugio de los dioses, que hacía que si llevamos 2 artilugios de los dioses en nuestra lista de ejército, todos los chamanes eslizones tenían un +1 para lanzar hechizos. Ahora lo que han hecho es que solo con uno ya lo tengas. Entonces ahora sí que merece mucho la pena llevar un chamán eslizón con un estegadón pellejo duro, con un artilugio de los dioses, para que este eslizón hechicero tenga el +1 por nivel 1 y 2 y además un +1 por artilugio de los dioses. Así que podemos llevar un chamán eslizón que tenga un +2 para lanzar hechizos, igual que tendríamos un mago de nivel 4. Así que por ahí muy bien. Hace que ya no, a pesar de que el Slam mejora mucho, hace que podamos jugar incluso sin Slam. Y luego los grupos de cazadores salamandras, recordar que es el que tenía la arma de aliento, que era ridículo porque tenía muy poca distancia, ahora hace que funcione como un lanzallamas. Entonces, si antes podíamos disparar a esta distancia, ahora pues nos amplía muchísimo. A mí siguen sin gustarme, pero al menos ahora se pueden utilizar, ¿vale? Así que estos son los 5 cambios que yo creo que son más emblemáticos de las reglas Renegade. Si me he dejado alguna cosa, pues ya sabéis, tenéis en comentarios, como siempre, hacedlo porque mejora mucho los vídeos y fixean todos estos errores que yo cometo, porque al final estoy mucho rato hablando y se me cuelan cosillas. Vale, en tema de conclusiones, he traído 6 puntos principales que yo creo que son un poco el resumen que podemos sacar de este vídeo de hora y pico. Primero, los carnosauриos reinan. 6 listas usan al menos un vieja estirpe en carnosaurio, y algunas de ellas, como ya hemos visto, incluyen 2 o más. Son la base ofensiva. Como ya llevo diciendo durante todo el vídeo, es mi unidad favorita de hombres lagarto, junto con los rajadáctilos, aunque los rajadáctilos son un poco más anecdóticos, no se usan, pero a mí me gustan mucho. Así que compraos un carnosaurio, pintadlo, que es una mini que vais a utilizar. Segundo, eslizones por todas partes. Hemos visto 21 unidades de espigadores, a menudo como pantalla para funcionar como redirección, cazar apoyos, imprescindibles. Ahora yo diría que en vez de imprescindibles son muy útiles. ¿Por qué? Porque ese nerfeo al veneno, si hay un ejército al que le haga daño, es a los hombres lagarto. Así que habrá que verlos en mesa cómo funcionan. Igualmente, 21 unidades de hostigadores de eslizones es muchísimo, así que vais a pintar eslizones, empezar a montar eslizones porque os vais a hinchar. Luego, el tercer punto que yo destacaría es que la magia cumple un papel secundario, pero está muy presente. No es el principal, es decir, se puede jugar sin magia, hemos visto listas sin magia,
pero es verdad que las listas más defensivas sí que intentan tirar un poco de magia. 3 de ellas usan Slam y otras 3 sacerdotes Stizón, un poco sobre gustos colores. Eso sí, predominan los saberes directos, elementalismo y magia de batalla. Es decir, no están para bufar unidades, ni están para maldecir a otras. Esto está para tirar proyectiles mágicos, tirar vórtices y cuantos más, mejor. Vemos listas con estegadones y artilugios de los dioses para bufar y objetos mágicos específicos mediocres he puesto, porque al final se usan los objetos mágicos del libro del reglamento y los suyos propios son bastante mediocres, por no decir malos, a excepción, yo diría, de la arma mágica de 65 puntos, que nos quita la armadura y la especial. Quitando esa arma mágica, lo demás bastante mediocre. Cuarto punto a destacar, el premio del mejor monstruo se lo lleva el Bastiodón. Recordad que el Bastiodón es el que tenía el proyectil mágico. Hemos visto 10 Bastiodones en 5 listas. Dan apoyo mágico, aguante y presión constante a media distancia. Es decir, a 24 pulgadas. Y junto con el carnosaurio son los dinosaurios preferidos. Así que compraos un carnosaurio, compraros 1 o 2 Bastiodones y con eso ya tenéis 600-700 puntos para arrancar. Luego compráis una básica que os guste y lo llenéis todos los listones. Eso sería una lista para empezar a jugar con Hombres Lagarto. Quinto punto, desuso de unidades clásicas. Es un poco una crítica que hago yo, ¿no? Ni salamandras, ni rafordones, ni camaleones, no se ven ninguno. Y luego tampoco abundan ni los jinetes de Rajadáctilos, que a mí me molan, ni los jinetes de Terradón, que los considero un poquito más mí. Así que 5 unidades muy trasfondísticas, muy únicas de los Hombres Lagarto, porque al final no dejan de ser miniaturas que hemos visto mucho en otras ediciones, pues ahora no es que se usen poco, es que prácticamente no están presentes. Y el último punto, que también es un punto que he dejado para el final, porque creo que puede cambiar ahora mucho con el nuevo meta, es que he puesto uso comedido de élite cuerpo a cuerpo. Es decir, la Guardia del Templo aparece en 4 listas, no está mal, pero siempre en bloques pequeñitos. Los Croxigors prácticamente no aparece y los Gélidos aparecen en 2 listas de forma testimonial. Tampoco son unidades muy grandes, ni abogan por varias unidades de Gélidos, ni nada de eso. Así que podríamos decir que la élite cuerpo a cuerpo se usa, pero no mucho, ¿vale? Sería la conclusión. No sé si ahora con el nuevo meta, la Guardia del Templo, empezaremos a ver unidades grandes. Recordad que la Guardia del Templo tiene una ventaja muy buena y es que es una infantería de élite que cumple función de básica. Así que es una unidad de élite muy fuerte, muy buena, que vale puntos de básica y que puede capturar objetivos. Así que yo creo que una Guardia del Templo pintaría. Yo empezaría por un Carnosaurio, una Guardia del Templo grandecita, 1 o 2 Bastiodones, bien deslizones y a partir de ahí complemento con lo que me guste. Yo añadiría unos Gélidos y añadiría unos Rajadáctilos, pero eso ya es mi opinión. Así que hasta aquí el vídeo, chicos, ya hemos acabado. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. He intentado tratarlo con mucho cariño porque estos ejércitos que están bastante abandonados, hay muy poquito material online, es la verdad. Son ejércitos que prácticamente no se usan, ejércitos que no tienen cariño de bien curso por el momento y cuesta encontrar listas, encontrar vídeos donde hablen de ellos. Así que he querido darles un poco de cariño porque sé que hay mucho jugador de Hombre Lagarto que los tiene ahí pintados, que le da pena verlos y que cree que no van a ser competitivos. Y yo abogo porque los utilicéis, los uséis, creo que bien utilizados pueden estar muy bien. Y si además usáis la regla Renegade, creo que no tiene nada que envidiar a otros ejércitos más meta, ¿eh? Así que esto es un poco el resumen. Así que intento con estos vídeos pues que estos ejércitos Legacy vuelvan a las mesas, porque la verdad es que los jugadores que tenemos la suerte de jugar, como veis, yo tengo enanos y Bretonia, son ejércitos que han recibido cariño, que tienen muchas unidades, pues yo, me da pena no ver Scavens, no ver Hombres Lagarto, no ver Elfos Oscuros en mesa, cuando para mí son parte primordial de Warhammer Fantasy. Y bueno, vamos con la despedida. Y nada, los que habéis aguantado hasta aquí, gracias. Ya estamos al final, espero que os haya gustado. Vamos con la despedida. Un abrazo a todos, chicos. Bueno, chicos, hemos visto el ejército completito, no os podéis quejar. He traído listas, hemos visto prácticamente todo el documento que salió con los Legacy. Así que yo espero que os haya servido para animaros a haceroslo. Tener en cuenta también que tenéis minis muy chulas, porque el catálogo de Hombres Lagarto está también en Hechos Sigmar, así que por ahí podéis rescatar un montón de minis bastante nuevas, muy chulas. Así que os animo a que os lo hagáis. Yo estoy seguro que Hombres Lagarto va a volver al trasfondo de Warhammer Diego en el futuro. Es más, hay algún Arcane Journal en el que ya se empieza a atisbar algún detalle de los Hombres Lagarto, igual que ocurre con los Elfos Oscuros. Así que yo creo que todos estos ejércitos Legacy los vamos a empezar a ver
en Warhammer The Old World en los próximos años. No me jugaría un brazo, pero me juego un brazo, ¿vale, chicos? O sea que no os preocupéis por eso, que estoy seguro que volveremos a verlos en el trasfondo. ¿Qué más decir? Pues en lo que respecta al canal, seguiremos con los 2 big informes que nos quedan, con los 2 analizando en profundidad, Enanos del Caos y Condes Vampiro. Y también quiero empezar a traer cositas nuevas, ya que esta serie analizando en profundidad se acaba. Cuando empecé este canal, mi idea principal era hacer esto analizando en profundidad, que quedara aquí para todos esos jugadores que arrancaban, que tuvieran una guía de inicio para poder empezar a coleccionar un poco, para saber qué listas hacerse, un poco de qué pie cojeaba cada ejército. Pero es verdad que el canal va muy bien, así que me veo medio obligado a seguir trayendo contenido. No sé si traeré informes de batalla, haremos algunas charlas en el club que tenemos y tal, de otros jugadores, comentando un poco la actualidad de Warhammer The Old World. Bueno, traemos un poquito de cada cosa, ¿vale? Intentaré no ser la única cara que veáis en el canal, ya que seguramente estéis aburridos de mí, de mi voz. Así que intentaremos traer caras nuevas, un poco que veáis que Warhammer va muy bien. En lo que respecta al juego, también quiero añadir que yo creo que va como un tiro, la verdad. Creo que Workshop está sacando muchísimo material. Tenemos varios Arcane Journals sobre la mesa que tienen que llegar en los próximos meses. Me gustaría mucho ver un suplemento de juego narrativo. Me gustaría que hicieran un poco como hacían con el Señor de los Anillos, si os acordáis, que sacaban suplementos sin que eran campañas narrativas que iban avanzando. Me gustaría mucho ver eso. Y por lo demás, yo para mí este lanzamiento de Warhammer The World desde que salió, para mí si no es un 10 es un 9. La verdad es que han cumplido enormemente. Aquí es verdad que tenemos el problemilla de los Legacy, pero ya os he dicho que yo creo que saldrán. Al menos Hombres Lagarto seguro, Elfos Oscuros también, y los demás quizás los vamos viendo, pero quizá más en el futuro. Por lo demás, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poquito largo, pero bueno, ya sabéis que esto analizando en profundidad intento que sean bastante completos, al menos en el momento que los hago. Sobre todo estos Legacy yo creo que van a durar bastante tiempo porque no he previsto que se actualicen reglas en el futuro. Igualmente, si queréis jugar un poco más competitivo con ellos, pues bueno, apuntaros a torneos donde permitan las reglas Renegade, que ya veis que mejoran bastante todos estos ejércitos. En especial Hombres Lagarto, yo creo que el Renegade le cambia enormemente esa función del slam que es tan importante. Así que nada, os animo a que juegues con ellos, los coleccionéis, es un ejército que me gusta mucho, me da pena que no se vea tanto, me ocurre un poco como ocurre con Scavens, que se ve muy poco, a pesar de eso en ejército yo creo que muy Warhammer Fantasy. Así que nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os insto a vernos en los siguientes y como siempre dejadme en comentarios cualquier sugerencia, duda, pregunta que tengáis. Como siempre contesto todos los comentarios, algo que os prometí al principio y sigo haciendo. Y cualquier cosa, tenéis mis vías de contacto abajo si queréis preguntarme alguna cosa directamente o cualquier duda que tengáis. Recordaros que hay un torneo previsto para mediados de mes en Torredembarra. Os dejaré las bases en comentarios por si a alguien le interesa. Y nada, y también os insto a las jornadas de rol de Reus. Montaremos alguna cosita de Tau y estaré por ahí, así que si me queréis conocer a mí o al club, que es un club en el que se juega Warhammer The World, pues estáis más que invitados. Ya os podéis apuntar en el calendario 4 y 5 de octubre. Vale, chicos, y hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.